Para mí fue un día muy feliz el día 3 de enero. Ni siquiera pude dormir. Todo el mundo sabe que me emociona este tema. Es un tema que realmente me apasiona. Me apasiona María Corina como líder, como persona, lo que ha logrado en todo este tiempo. Coincido en muchas cosas con ustedes, pero también se escucha mucho hablar que el derecho internacional, que donde quedaron las instituciones, que la soberanía, la autodeterminación, todos estos temas. A ver, estas tres mujeres que están jugando el juego del nuevo régimen, ¿qué va a pasar con estas tres piezas, no? O sea, hoy México, ¿en dónde está parado frente a Venezuela? Que ahorita vamos a tocar el tercer tema, que es la doble moral, por eso no lo pongo sobre la mesa, pero a ver, estamos hablando, la presidenta Claudia Sheinbaum dice no intervención, ok, está bien, no está con la intervención, pero de ahí a que defienda a capa y espada, con tweets y tal, a un dictador, es porque le conviene. A mí de entrada me parece pues que le estamos haciendo un honor a María Corina en meterla ahí. Me parece el ejemplo más indigno que existe en María Corina. María Corina. ¿Por qué? Porque María Corina, como ya lo habíamos platicado, participa en esta elección cuando no había primero candidatos. Entra, luego pone el Edmundo, pero segundo, de verdad, ya nada más le falta organizar una cadena de oración afuera de la Casa Blanca para pedir que Trump la reciba. Muchos de los altos funcionarios de Morena han recibido entrenamiento y adoctrinamiento en Cuba. Es lo mismo que pasaba en Venezuela, ¿eh? No por nada, o sea, no es casualidad que hayan muerto 32 cubanos el día que fueron por Maduro, porque son soldados, porque era la guardia principal de Maduro, porque Cuba no tiene dinero, Cuba nadie da un peso por ellos, pero ellos dan a Venezuela y a los países de la región que son parte del Foro de Sao Paulo, los ayudan con entrenamiento, con adoctrinamiento, con estrategia militar. AMLO aseguró que él ya no iba a salir para nada de su trono, de su reino, más que para defender a Claudia. Y de pronto salió para defender a Maduro. ¿Por qué? Porque esto está muy claro. Sí hay una doble moral. Y yo les voy a decir algo que quizá lo recabó Mexicanos contra la Corrupción, es un dato importantísimo de esta doble moral, pero este amaciato entre Maduro y entre AMLO, entre Morena, es muy fuerte. Mire. Solo soy puedo temblar. Good night, qué triste, buenas noches, ¿no? Good night, Happy New Year. It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. We gotta have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't lose sight, but it really is, it's peace on earth. Bienvenidos a Mesa para Cuatro en un especial La Caída de Maduro. Bienvenida Caro, Peggy, Anya y Claudia. Y bueno, obviamente el tema está por todos lados y dijimos, tenemos que hacer un especial, porque el chat de la mesa estaba que ardía. Yo decía, no, tenemos que ya abrir el año con este tema, y un tema en donde, a ver, aquí hay varias preguntas, porque todo el mundo hoy en día con esta intervención se cree especialista, ¿no? Entonces, especialista en relaciones exteriores, en geopolítica, en democracias, dictaduras, pero aquí las preguntas principales es, a ver, ¿nos iremos con la narrativa de que es solamente derrocar a un dictador? ¿Nos iremos con la narrativa de que es meramente por el petróleo? ¿O qué hay de fondo si Trump, este nuevo régimen lo quiere? Vi un mapa que me encantó en donde se dividía en tres y estaba Putin de este lado, Trump de este lado y Xi de este lado. Entonces, ese es el nuevo régimen, ese es el nuevo, ¿cómo podemos decir? El nuevo orden del mundo. Entonces, detrás de todo esto sí hay un fin político, obviamente, pero en el fin justifica el medio. Esa es la pregunta. ¿El fin justifica los medios? En lo personal, yo creo que
cualquier cosa que quita un dictador lo justifica, independientemente que haya un juego político detrás, porque siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Históricamente, Estados Unidos siempre ha querido ser el superpoder y mover las piezas junto con un Rusia, junto con un China, pero en el fondo es que aquí se había un dictador en donde 3 elecciones no fue reconocido, seguía ahí, chavista, ¿verdad? Venía de todo esto, de toda esta ola de Hugo Chávez y, pues bueno, 400 medios cerrados por el régimen, ¿sí? ¿Cuántos presos políticos, Caro, que tú traes ahí el dato? 18,305 presos políticos en esa era de la tiranía. De la tiranía de Maduro. Entonces, por decir algunos números, ¿ustedes creen, o sea, todos podemos opinar, pero si tú fueras venezolano, ¿te encantaría seguir bajo ese régimen? Hoy por hoy van a abrir las cárceles en donde están los presos políticos, en donde está la gente que quiso hablar, libertad de expresión, los medios de comunicación, periodistas, activistas, porque no podían ver a su familia, porque los tenía Maduro encerrados, junto con Cilia Flores, que Cilia, su esposa, es la mente factura de todo esto. Entonces, voy a abrir aquí la conversación porque creo que hay muchos temas en la mesa, muchas opiniones diferentes, y me gustaría oír la de cada una. Pero yo sí en lo personal creo que cuando se interviene de cierta forma para derrocar a un dictador, lo demás sale sobrando. ¿Caro? Pues mira, antes que nada yo creo que Trump no engañó a nadie. Trump dijo en su campaña, voy por el socialismo del siglo XXI. Voy a acabar con el socialismo del siglo XXI. Lo dijo en su campaña y es una promesa de campaña que está cumpliendo. Punto número 1. Pero también hay que ver otra cosa. Las personas que, como bien dices, Marce, es que se está hablando ahorita que se intervino, que si no, toda la gente, los opinólogos, entrando en este tema tan delicado. Pero lo primero que hay que decir y reconocer, Maduro no era un presidente legítimo. Maduro era un usurpador. Maduro era un tirano. Maduro era un criminal. Miren, aquí hablando de estas cifras que decían, realmente te estremeces cuando ves cómo, imaginen cómo vivieron 27 años los venezolanos. En el gobierno de Maduro y Chávez, 36,800 torturados, 18,305 presos políticos, 468 muertos en protestas y desaparecidos que no sabemos en los videos. Muchos jóvenes narraban que llegaban a la escuela y al día siguiente uno de sus compañeros ya no estaba. Es decir, desaparecido y no sabían en dónde. 8 millones de exiliados, que en estos días he oído que algunos corrigen que 8,5 o 9 millones, pero es impresionante. En más de 30 países del mundo hay venezolanos que aman su patria, pero que se vieron en la necesidad de dejarla por esta tiranía. 8,000 violaciones a los derechos humanos, ¿qué tal? 400 medios de comunicación censurados. Ojo, señores, la libertad de expresión censurada. 90%, este dato también se me hizo a mí sumamente importante, 90% de pobreza. Y lo más grave, el 50% de esta pobreza es extrema pobreza en Venezuela. Entonces la situación es, el país prácticamente está destruido. Y miren, rápidamente, Venezuela, hay que recordar también que ya estaba intervenida. Venezuela ya estaba intervenida por China, por Rusia, por Irán y por supuesto por Cuba. Cuba vivía de Venezuela. De ellos vivía. De hecho, el intercambio que hicieron fue muy sencillo. Venezuela les mandaba todo el petróleo y ellos mandaban cubanos. Pero ojo, vuelvo a anotar esta palabra cubanos. No los mandaba a que mis amigos cubanos les den trabajo en Venezuela, que prosperen, que con su sueldo puedan comprar un carro, una casa. No. Mandaba a los cubanos como esclavos. Era una trata de personas. ¿Por qué? Porque los mandó como médicos, como guardias. Pues como en México. Exacto, pero no les daba su sueldo. El sueldo, Maduro lo enviaba a Cuba y de ese sueldo, 95% se quedaba Cuba con el sueldo de los cubanos y 5% estas gentes que, bueno, evidentemente estaban totalmente adoctrinadas para no querer levantar la voz y decir, oye, yo tengo el derecho a que me paguen por mi trabajo. Eso fue muy importante, pero rápidamente sería bueno echar un vistazo a qué estaba pasando, un poquito echar un vistazo a la historia de Venezuela, porque aquí atas muchos cabos. Miren, Venezuela tuvo sus años dorados en los 70s y en los 80s. Tuvo sus años dorados, la industria petrolera comenzó a florecer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entró a abrir empresas, pero no solo empresas petroleras y hacer florecer el petróleo, también infraestructura de carreteras. Estados Unidos los ayudó en esa época con escuelas y, en fin, con carreteras y con muchas otras cosas. En los 70s y 80s se puede decir
que Estados Unidos y Venezuela eran lo mismo. Chéquenlo, vean cómo era la hermosura. Es uno de los países más hermosos de América Latina y sobre todo con tanto recurso natural. Pero ¿qué pasa? En 1989 vamos a brincar esa época. Por segunda vez toma el poder Carlos Andrés Pérez y él es el primero que comienza a nacionalizar el petróleo. ¿Y qué sucede? Deja el poder Pérez, entra Chávez y Chávez no solo lo termina de nacionalizar el 100%, lo expropia. Entonces ahí viene, digamos, este caos, ahí comienza el caos de Venezuela y de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tenían el know-how, la tecnología de lo que hacían. Y ese 100% de petróleo que se producía en esa época en Venezuela cae a un 18%. Sí, dejó de ganar. Dejó de ganar. Entonces rápidamente Venezuela no sabía cómo manejar el petróleo. Chávez entra, comienza digamos, despapalle, comienza aquel Venezuela maravilloso a venirse lentamente abajo y comienza el exilio de personas, la persecución, las manifestaciones políticas y sobre todo comienza a verse esa tiranía todavía más fuerte. Si con Chávez los venezolanos sufrieron, con Maduro aún más, les faltaba mucho por ver y ellos no lo sabían. Si ves, yo simplemente los invito a ver videos de testimonios de venezolanos. Esos son los que vale la pena Sí, hoy. porque podemos opinar tanto Claro, claro. para irnos ahorita con Ania, Sí. Peggy y Claudia, pero podemos seguir opinando Sí. de que, ay, no, yo estoy con Venezuela, yo no estoy con Venezuela. Claro. Cuando en el fondo es, viviste en Venezuela, eres exiliado de Venezuela, huiste, ¿por qué? Y por eso para concluir yo te diría algo. Para concluir, yo tenía 3 frases y decía, con esto, ¿con qué frase puedo concluir? Dije, me voy a quedar con las 3, son cortitas, pero vale la pena. La primera frase que lo dice todo, la dice el Papa León XIV. El bien del pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. El bien del pueblo venezolano es lo primero. Otra que me gustó mucho de este joven Noemar Lander, un joven de 17 años, que él era defensor, él protestaba, él luchaba por la democracia en Venezuela y fue asesinado. Murió por una bomba Molotov. Y este joven, antes de morir, cuando todavía estaba en esas manifestaciones, que obviamente sus papás preocupadísimos, pero él salía a defender a su patria, él dijo, este joven, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Maravillosa frase y que se está cumpliendo porque se ha abierto una puerta, por así decirlo, a la libertad. Y por último, me quedo también con la de un ciudadano venezolano que decía en un video el día 3 o 4 de enero, decía, esto es algo para celebrar, no porque sea perfecto, sino porque por primera vez en muchísimo tiempo, Venezuela tiene esperanza. Venezuela había perdido la esperanza, ahora tiene esperanza y por eso yo coincido. Todo en este momento es para celebrar de un pueblo que estuvo oprimido 27 años, de un pueblo que no podía ni comer ni ir al supermercado, tenía muy poco dinero para alimentos, no tenían gasolinas. Imagínense la paradoja. Cuba te regalaban la gasolina y en Venezuela ni siquiera para llenar un tanque de gasolina. Entonces, bueno, pues nos quedamos con los venezolanos. Muy buenas frases, Caro, y creo que la esperanza no es solo para Venezuela, sino yo creo que sí hay una esperanza. Yo creo que todo el mundo empezó en Latinoamérica a decir, bueno, hay esperanza para los países que tienen tintes dictatoriales, como México, que al rato vamos a ir a ese tema. Ania, ¿tú qué opinas? Bueno, primero desearles feliz año a todas y por supuesto desear que sea un 2026 de libertad, de paz y de prosperidad para las familias de Nuevo León, de México y obviamente de Venezuela, del mundo. Pues mira, yo creo que hay mucho que decir. Por supuesto que aunque no seamos venezolanas, pues nos compete el tema, primero, pues porque somos mexicanas, somos un país cercanísimo a Estados Unidos y con una relación muy importante y muy estrecha con Venezuela. Y segundo, pues porque se replantea el nuevo orden de la región. O sea, algo va a pasar en Latinoamérica o ya está pasando. Yo lo decía el año pasado, hace un mes más o menos, decía, se está moviendo o está cambiando el orden en los países latinoamericanos, se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque evidentemente es necesario este movimiento. Nosotros veíamos que muchos venezolanos, y no es que todos los venezolanos en el mundo estaban celebrando, justamente porque no es algo perfecto lo que está sucediendo. Creo que nadie queremos que otro país llegue a nuestro país y decida sobre nosotros, pero los venezolanos por fin pueden ver que algo se está rompiendo dentro del régimen que causó presos políticos, torturas, persecuciones, pobreza extrema, que provocó 8 millones de desplazados. O sea, eso a mí me parece, es como si fuera todo Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, o sea, imagínate.
Entonces, algo se rompe. Yo creo, y esto quiero dejarlo muy claro, por supuesto que yo no estoy a favor de la intervención, o sea, eso hay que dejarlo muy claro, pero sí hay que tener como el panorama completo. Yo creo que lo que sucedió en Venezuela, el que hayan llegado por Nicolás Maduro, que era un presidente usurpador, que está considerado como un dictador por todas las prácticas que tenía, yo creo que no es algo que sucedió de afuera hacia adentro. O sea, Venezuela no colapsó por un complot externo. Venezuela colapsó porque ya no era un país soberano desde el momento en que no se respetó la decisión popular del 2024, en donde Edmundo González gana con más del 60% de los votos. Ya no era un país soberano desde el momento en que no había instituciones sólidas. Ojo con eso, porque ya no existía un poder judicial como tal, ya no existía la oposición, o sea, no existía oposición en Venezuela. Eso es muy grave, o sea, no podemos hablar de un país democrático si no hay oposición, si no hay instituciones sólidas, si no hay un poder judicial, si no hay un organismo como lo que aquí en México conocemos como el INE, si no hay libertad de expresión, o sea, que no pudiera haber libertad de expresión, ya no cumples con esa necesidad, esa característica de país democrático. Entonces, pues Venezuela colapsó desde adentro y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos pues fue simplemente decir, a ver, aquí queremos ayudar, queremos hacer algo, necesitamos hacer algo por la región, por lo que ustedes quieran. Yo creo que México lleva muchos años negando esta conversación, como que aquí en México nos gusta mucho el ser muy políticamente correctos. Que ahorita vamos a ir a ese tema, el tema de Exactamente. México. Y algo que quiero dejar muy claro también es, porque pues lo ves, ¿no? O sea, escuchas las opiniones, ves las redes sociales, pues hoy son un parteagua muy importante. O sea, quien no esté enterado de lo que está sucediendo en el mundo de Venezuela, pues vive abajo de una piedra. Pero hablaban mucho del tema del petróleo, por ejemplo. Sí. A ver, si el petróleo realmente era de los venezolanos, ¿por qué vivían en pobreza extrema? ¿Por qué más del 90% de la población vivía en pobreza? ¿Por qué no había garantías de salud, de vivienda, de seguridad, de canasta básica? Pues porque el petróleo ya no lo maneja Venezuela. O sea, ahí hay una injerencia muy importante de Cuba. E incluso esto viene muchísimo más allá, mucho antes de los años 60. O sea, recuerden que después de la Guerra Fría hubo un reacomodo del orden mundial. Y no solamente también. el petróleo, minerales con China, o sea, Exacto. varias cosas que dices tú. Ese es otro tema también importante. ¿Qué pasa con el petróleo en la región de Latinoamérica? O sea, ¿por qué existe esta relación tan estrecha entre México y Venezuela y Cuba y México? O sea, creo que eso nos da para un análisis muy profundo y no hay que tenerle miedo. O sea, creo que esta narrativa, yo entiendo la parte de, la narrativa De derrocar al dictador. de América, de Norteamérica es El Salvador. Ok, no compremos esa narrativa, pero tampoco compremos la narrativa de que Estados Unidos es el malo y viene por nuestros recursos y por nuestro petróleo. A ver, los países de Latinoamérica han colapsado desde adentro y ese es el riesgo y ese es el peligro que nosotros venimos diciendo desde el 2018. Ahorita vamos a hablar de ese tema, lo platicaba antes con Carolina. Y que nadie quería creer. O sea, hay que analizar, hay que hacer una comparación muy precisa entre México y Venezuela y su relación con Cuba. Que ahorita lo vamos a hacer en el tercer también es muy segmento. importante. Y la otra, que también es un tema que no debemos dejar de lado, que tenemos que seguir con mucha puntualidad, que va a pasar con el juicio. Ayer fue la primera audiencia de Maduro en Nueva York. Pues que tiene que ver también con estas acusaciones que se le hacen por su nexos con el narcotráfico. O sea, creo que esa parte no debemos Y que dejarla también fuera. ahí la gente se queda con el tema de, es que quitaron lo de cárteles de los soles porque, a ver, es un tema legal, porque en el juicio, si Estados Unidos presenta y se enfoca en un solo cártel, se deshace toda la evidencia, porque no es eso. Si ustedes se fijan, el Chapo fue narcoterrorismo, pero no dicen Secuestro, cártel de trata de Jalisco, o sea, personas, no dicen exacto. el nombre del cártel. Entonces, esa es una cuestión legal que está ahí, que la gente se quiere agarrar de, se está desdiciendo. No se está desdiciendo. Si es el cártel de los soles. Simplemente además- legalmente Sí. conviene más en el juicio que no se diga el nombre del cártel. Y además que Vamos me con parece Claudia. muy grave, ya para finalizar, me parece muy grave que el presidente de un país
usara cuestiones o favores diplomáticos para que un avión llegara a otro país con cocaína, con dinero, con Claro, no sé que qué ahorita más vamos a tocar el cosas, tema ¿no? de México. O sea, esa parte también me la embajada de parece México, sumamente grave. todo, Los la pasaportes embajada de Venezuela en México. diplomáticos. Sí, ahorita vamos al tercer segmento, lo dividimos en 3 porque ya, digo, están viendo, no acabamos de hablar del análisis, pero les estamos dando ciertas herramientas para que ustedes también de ahí tomen y se agarren de jalar el hilo de los temas, ¿no, Claudia? Claro. A mí me parece peligrosísimo este nuevo orden que quiere girar China, Rusia y Estados Unidos. Me parece que este secuestro del presidente Maduro, porque aunque Maduro sea un dictador, violador de derechos humanos e inclusive podemos hablar de él como si fuera un genocida, como lo es, no tiene que ver ni justifica la invasión de un país que se ha dedicado a eso. Desde que nacimos, cualquiera de nosotras ha sido invasión tras invasión. Y cada invasión, y es algo que ya está claro en las respuestas de cada uno de los países que ha invadido, no ha generado ni traído paz, ni desarrollo, No ni lo veo como invasión, crecimiento. nomás te voy a decir, una cosa es invasión y otra cosa es intervención, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. No lo veo como invasión, digo, ahorita está la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ahorita vamos a hablar de, si fuera invasión, ni siquiera estuviera Delcy. No, bueno, es la manera en que tú lo ves. Yo lo veo como una invención y además una intervención. ¿Por qué? Porque para poder utilizar la fuerza solo está permitido, primero por el Consejo de Seguridad y segundo por legítima defensa. Y este tema de pensar que, derrocamos a Maduro y se acabó todo esto, pues no es así, es tan iluso como decir, como ya capturaron al Chapo, el narcotráfico se terminó en México. No, Delcy bueno, no es nos podemos ir hasta chavista, allá. Sí, hija sí, de sí. un guerrillero que fue martirizado. Delcy inclusive fue presidenta del Consejo Grande del presidente de Chávez, y ahora pues es una de las personas, si no es que es la persona más cercana a Maduro. Y a Estados Unidos, que eso no lo quería tocar ahorita, pero ya están Ojo. diciendo que desde hace un año ella Lo que hizo está- el camino para que pasara esto. Y tan Trump cambia Ella traicionó. la narrativa que ya no puede seguir Estados Unidos de ser este país libertador por los derechos humanos, que ahora trata de vender el tema de soy este país que va en contra del terrorismo, del narco, ¿no? Del crimen organizado. Y bueno, tampoco podemos hablar de un presidente que haya derrocado a las izquierdas. Al contrario, lo que estamos viendo ahora es a un Trump que es capaz de tratar con las izquierdas siempre y cuando la izquierda le haga caso en las cosas que a él le convienen. Al día de hoy, lo que ha mencionado Trump y su gente una y otra vez ha sido el tema del petróleo. No han hablado ni media palabra de liberar a los presos políticos, ni de la liberación, ni las violaciones a los derechos humanos, mucho menos de las elecciones democráticas. Entonces, yo creo que es muy importante y sí es una lección muy interesante también para todos los mexicanos en que dejemos de polarizar las cosas. No es blanco ni es negro. Hay cualquier cantidad de grises en medio y no nos podemos dividir ni comprar boleto con esta situación, que además no soy venezolana, pero como latinoamericana esto, bueno, me para los pelos de punta, ¿verdad? Tenemos que defender nuestro Estado como Latinoamérica, como pues la hermandad entre pueblos, como el respeto a la soberanía entre pueblos, y como lo dijo muy bien la presidenta de México, nosotros vamos a cooperar, pero nosotros no vamos a obedecer las intervenciones. Yo quiero de los Estados aclarar Unidos. nada más algo ahí. Todas queremos aclarar cosas. Vamos contigo, Peggy. A ver, Súper rápido, dale. porque dices que no se ha hablado de la liberación de los presos, etcétera. A ver, esto sucedió hace 4 días. Por supuesto que el control del gobierno de Venezuela lo sigue teniendo el régimen desde el momento en que Delcy fue pues puesta ahí como presidenta, y que además hay todavía un ejército. Ojo, ejército, por cierto, entrenado y adoctrinado por Cuba, ¿eh? O sea, hay que tener muy claro eso. Por eso murieron 32 cubanos Claro. el día que fueron Más por Maduro. Diosdado y todo eso. Más adentro. civiles, Yo porque fueron coincido, 80 yo los muertos. coincido en la parte que ojalá tendríamos que estar ya librando a los presos políticos, hablando de la resarción de los derechos humanos, etcétera. Pues claro, pero esto va a llevar su tiempo, es un Proceso. proceso. No. Es un proceso ordenado, Es como lento, no puede ser de ojalá un día que- para otro. Pero y además imposible. que ojalá que sea en orden, porque Claro. si no vamos Es a lo que tener se a ver, busca. más es que aquí- víctimas todavía. Pues Una Pero aquí transición el orden, ordenada. para irnos con Peggy, aquí el orden es como cuando decían, es que esto no pasó por el Congreso, es ilegal. Es que si hubiera pasado por el Congreso, se hubiera filtrado y no hubieran hecho una operación quirúrgica como lo que estamos viendo en pantalla. Entonces,
esa parte es fundamental, porque de ahí también la gente se agarra a decir, es ilegal, bueno, es que si no, no se hubiera podido hacer. Pero es que no es que nos agarremos, Sí, es que no. respetamos el derecho No, sí, internacional. pero ellos no Son cosas respetan el derecho de diferentes. ningún ente, de ninguna persona, de ningún nada. Entonces, a ver, se hace mucho, vamos a hablar con Peggy para ver qué opinas tú, que veo que también traes todos los apuntes, todos nos echamos ahí todo. A ver. Tengo mucho que decir porque hay mucho tema, pues dentro de todo esto, en unas cosas coincido, en otras no. Solo como aclaración, la presidenta ahorita interina Delcy sí es hija de un guerrillero, sí es hija de un mártir declarado por ella en la época de Hugo Chávez, pero también es hija de un secuestrador, ¿verdad? De una persona que tuvo el secuestro, su papá fue secuestrado y ella misma ha dicho que entró por venganza, el rencor, el odio, para estar. Entonces no creo, bueno, yo no coincido con ella ni con esos tipos de liderazgos. Esperemos a ver qué pasa en la transición y que lleguen a una transición democrática en Venezuela. Yo he escuchado, bueno, todos estos días, para mí fue un día muy feliz el día 3 de enero, ni siquiera pude dormir, todo el mundo sabe que me emociona este tema, es un tema que realmente me apasiona una María Corina como líder, como persona, lo que ha logrado en todo este tiempo, coincido en muchas cosas con ustedes, pero también se escucha mucho hablar que el derecho internacional, que donde quedaron las instituciones, que la soberanía, la autodeterminación, todos estos temas. Yo no soy especialista en derecho internacional, pero entiendo ahí un poquito sobre el tema. En nuestros países existen organizaciones a las que pertenecemos, como es la OEA, la ONU. Venezuela pertenece a ellas, México pertenece a ellas. Hay un tema ahí. Voy a tratar de ser muy, muy breve, muy general, no sé, espero darme a entender. Entonces, cuando tú perteneces a estas organizaciones, firmas tratados, convenciones, etcétera, en los que tú estás de acuerdo que vas a participar para poder mantener un orden que trae paz, temas de derechos humanos, prometes proteger todos estos derechos humanos, etcétera. El problema que yo veo con Venezuela es que Venezuela, si no me equivoco, en el 2012 sale de la Convención del Tratado de Derechos Humanos por estos presidentes que han tenido últimamente y deciden salir de ahí y no acatan todas estas recomendaciones que hacen estas instituciones. Llevan años pidiendo ayuda, Venezuela, los venezolanos, pidiendo ayuda a estas organizaciones y estas organizaciones no pueden intervenir por su propia estructura o por la ley, ¿sí? La ONU maneja la Corte Internacional de Justicia, a través de la ONU se hace todo esto, pero resulta que cuando emiten un fallo o una resolución, se le emite a los países y el país no lo quiere acatar, entonces entra el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU, entonces decide qué va a hacer, inclusive pueden hacer una intervención militar. Pero existe el veto. Y ahí es donde yo creo que radica el mayor problema. Este veto se convierte en un tema político porque con uno de los sentados en la mesa, que son 5 países, que son Rusia, Reino Unido, China, Francia y dije Rusia, China, Estados Unidos. Estados Unidos, son los 5 países que pueden dar su, o sea, ordenar su veto. ¿Qué pasa con Venezuela si son aliados de China y de Rusia? Lleva años peleando estos vetos en los que están y por eso no han podido intervenir, no han podido hacer más que emitir recomendaciones, no se han acatado todos estos fallos. Entonces, para entender un poquito lo que hay detrás de todo esto, sí, Trump hizo una decisión unilateral, creo, por precisamente los mismos países saben que no se avisó, pero creo que fue algo que pedían los venezolanos. Se habla de patria, se habla de soberanía. La patria, para mí, es la verdadera patria, es la gente. La gente es la que crea la patria de su país, la que ama a su país, la que ve por su país y la que respeta a su país.
Entonces estos políticos de los que dependían los venezolanos, pues no escuchaban a su gente ni a sus ciudadanos. Cuando se habla de soberanía y autodeterminación, es lo mismo. Es lo mismo, la gente es la que crea esta soberanía, tu país Sí, en la el que soberanía estás. no es los La millones soberanía en es Suiza que le acaban de escuchar congelar a Maduro. también, por eso coincido con Ania en que esto viene desde adentro, ¿verdad? Los mismos ciudadanos pedían a gritos. En la última elección se logró demostrar, tanto que Maduro no pudo mostrar ninguna hoja donde se dijera, donde él hubiera ninguna acta, gracias, no recordaba el nombre, ningún acta. Y se demostró con actas que tuvieron que sacar del país de forma en contrabando para poder demostrar que habían ganado las elecciones la oposición Edmundo González. ¿Qué pasó con ellos? Nada. ¿Qué pasa en un país donde no existen instituciones que se respeten? Nada. ¿En manos de quién están? ¿Qué esperábamos que sucedieran? Que suceda. Por eso los venezolanos están felices, porque por fin tienen, o creo yo que por fin tienen una verdadera esperanza. Hablamos mi esposo y yo con un amigo venezolano que tiene mi esposo que vive allá y le preguntábamos, bueno, ¿cuál es el verdadero sentir de tú que estás ahí, verdad? No de los que están afuera. Y es que por fin hay una luz y una esperanza al final. No, las imágenes, de lo que viene, las y me ima- pongo las chinita imágenes, por ellos, y ¿verdad? ojo, aquí voy a cerrar con la pregunta porque nos podemos alargar y quedan 2 temas más venezolanos y de México. La pregunta para cerrar es, ¿el fin justifica los medios? A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. Entendemos que Delcy Rodríguez es la principal arquitecta de tortura, tráfico de personas y que es aliada de Rusia, China, Irán. Además, no se le puede confiar, no confían en ella los inversores internacionales ni el pueblo venezolano. Ganamos unas elecciones por un gran margen. Y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, no tengo ninguna duda. Bueno, y si nos alargamos un poquito en este tema, por eso es el especial, porque hay tanta tela de donde cortar, pero nos vamos a enfocar en 3 puntos. Ahora, el segundo es las mujeres clave en este nuevo orden. ¿Quiénes son estas mujeres clave? Bueno, evidentemente es María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela, Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, que, bueno, ahorita vamos a abrir con lo que dijo, con lo que empezó a decir cuando sucedió esta detención de Nicolás Maduro, y Delcy Rodríguez, que hoy está como presidente interina en Venezuela. Entonces, me voy primero con María Corina. María Corina, bueno, lo sabemos, es la líder opositora que nació, que ahorita que decías, es que no existía una oposición. Dicho por su hija y dicho por ella, empezaron de cero, de tener nada de poder, deja tú del Estado. No había patrocinio alguno que las apoyara. Empezaron de cero a tocar puerta por puerta, de boca en boca, y se hizo todo este movimiento junto con Edmundo González, y se creó todo lo que hasta hoy, el Premio Nobel de la Paz, que es María Corina, que de hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si ustedes se fijan, en estas últimas, desde que detuvieron a Maduro, pues ha querido esquivar el tema de María Corina. ¿Por qué?
porque se dice que él quisiera haber obtenido el Premio Nobel de la Paz. Tan es así que María Corina ya se acercó, de cierta forma, a Oslo a decir, oye, no lo puedo compartir, porque creo que Trump también lo... Y entonces dicen, no, Oslo ya se pronunció y dijo, aquí no hay con que me regreses el premio y vamos a repartirlo, te lo dimos a ti, ¿verdad? No es un juego político el Premio Nobel de la Paz, no cabe como un factor político de aquí está una carta y aquí está un as, ¿verdad? Entonces, ese punto se me hace medular porque María Corina sí quiere, como están viendo el escenario ahorita en donde Estados Unidos, Marco Rubio, con Delcy Rodríguez, etcétera, están poniendo el gobierno que está mientras sucede una elección formal, pues entonces María Corina y Edmundo, ¿qué onda? Porque en el fondo, pues ellos deberían de estar ahí, ¿no? Porque ahorita lo dijimos en la mesa anterior, Edmundo González es o sea, debería ser, ¿con cuánto ganó? A ver, tú dijiste el dato, más del 60%. Entonces, ¿verdad? Este es un punto fundamental. María Corina Machado, Delcy Rodríguez, presidenta interina, ahorita dijeron muy bien todo lo que es Delcy Rodríguez, de dónde viene de toda esta parte chavista, de todo. Entonces, pero aquí el punto es que se está barajando la posibilidad, no se está barajando, se está diciendo que Delcy fue la que internamente, como aquí en Morena hay internamente también pleitos por los latifundios, Delcy Rodríguez fue la que jaló el hilo para que sucediera la detención de Cilia Flores y Nicolás Maduro, que trabajó junto con Estados Unidos. O sea, cabe esa posibilidad y hay una fuerte pronóstico de que haya sido así. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, como dijeron uno de los legisladores, como le dijo en un tuit, no dijo shut up, pero casi le dijo cállate Claudia, porque si no sigues tú. Cuando puso que reprobaba la detención de Nicolás Maduro, que estaba con el régimen de cierta forma, igual que AMLO, que ahorita vamos a tocar el tema de AMLO. Entonces, aquí la pregunta es, a ver, estas tres mujeres que están jugando el juego del nuevo régimen, ¿qué va a pasar con estas tres piezas, no? O sea, hoy México, ¿en dónde está parado frente a Venezuela? Que ahorita vamos a tocar el tercer tema, que es la doble moral, por eso no lo pongo sobre la mesa, pero a ver, estamos hablando, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, no intervención, ok, está bien, no está con la intervención, pero de ahí a que defienda a capa y espada, con tweets y tal, a un dictador, es porque le conviene, es porque está México más metido que nada. Digo, va a salir ya está saliendo en el juicio, ya está saliendo que la embajada de Venezuela en México era por donde se manejaba todo el dinero de la cocaína de Venezuela. Entonces, no quiero jalar tanto el hilo porque el tercer tema es de la doble moral de Morena con este tipo de intervención, pero aquí abro la conversación. Claudia. Bueno, a mí de entrada me parece pues que le estamos haciendo un honor a María Corina en meterla ahí. Me parece el ejemplo más indigno que existe en María Corina. María Corina. ¿Por qué? Porque María Corina, como ya lo habíamos platicado, participa en esta elección cuando no había primero candidatos. Entra, luego pone el Edmundo, pero segundo, de verdad, ya nada más le falta organizar una cadena de oración afuera de la Casa Blanca para pedir que Trump la reciba, nada más que le caería el ICE como le ha caído a muchos otros venezolanos. Ella está acostumbrada a este tema de la prostitución política, tan está acostumbrada al tema de la prostitución política que quiere regalarle el Premio Nobel de la Paz que le otorga Oslo a Trump para decirle voltéame a ver, ¿no? Cuando inclusive la CIA fue muy clara en decirle, ojo Trump, ni se te ocurra meter a María Corina porque María Corina no controla para nada pues la paz dentro de la ciudadanía, ¿no? No existe esta María Corina que se rasga las vestiduras, existe esta María Corina apátrida, como tenemos aquí a Lili Telles, por ejemplo, como tenemos difiero total, a Raúl Salinas, pero bueno. a otros, sí, claro, de eso queremos aclararlo aquí, todos nos llevamos perfectamente bien, pero... Perdón, Raúl Salinas. No, Raúl Salinas Raúl no. Salinas. Ay, dije, no, bueno. No, perdón, TV Azteca. Sí, Ricardo. Ricardo Salinas. No, el tema aquí es que, la verdad, discúlpenme. No, dije,
De entre los muertos ya salieron claro, cosas, no, o sea. en una mesa plural. Entonces, bueno, pues para mí María Corina es una persona apátrida, una persona... ¿Una persona qué, perdón? Apátrida, una persona que está acostumbrada al tema de la prostitución completamente política. Esto de querer ya regalarle el ¿Cómo premio crees? Nobel de Pero la si Paz a estuvo- Trump es una O sea, vergüenza. imagínate no poder salir de donde tú tremenda, vives porque... Perdón, pero si vamos a hablar de refugiados políticos, también podemos hablar de los refugiados políticos de México. O sea, podemos hablar de No, muchas bueno, formas. claro, Esta ¿verdad? mujer, bueno, hasta Marco Rubio y Trump, yo fui muy No, pero es feliz por el juego político. cuando una persona tan traicionera la traicionó uno más grande, cuando Trump con un plumazo la desechó, sin ningún problema y sin ningún No creo que esté desechada respeto. todavía. Yo tampoco. Yo sí creo y además creo que cuando vuelva a haber una elección en Venezuela, y la historia nos dará la razón a cada quien, ya va a estar tan desgastada esta imagen que vendió, que creo que va a haber, o por supuesto espero, un nuevo orden, pero un nuevo orden que entienda también que María Corina está completamente fuera de él. Ese es mi comentario. Ay, no, a mí me encanta María Corina, pero bueno. En cuanto a María Corina, en cuanto a Delcy Rodríguez, bueno, Delcy Rodríguez no se nos debe de olvidar que la primera palabra que dice es vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tienen como rehenes, y cómo va cambiando su discurso de sábado a domingo a un discurso ya más suave. Sin embargo, el hijo de Nicolás Maduro la reconoce en el pleno Congreso y le dice, por supuesto, papá, aquí nos vemos de regreso, el país está en buenas manos. Entonces, Es el José Ramón López Beltrán. esta idealización de que ya cambiaron las cosas y ahora ya está la libertad, no. Trump lo que No, está pues haciendo... queremos hasta la Espérame, libertad, espérate. Trump lo que está haciendo es ahora trabajar con quien sí de ese mismo régimen le va a dar lo que a él le interesa. ¿Para qué? Para poder bloquear a China, para poder bloquear a Rusia. Claro, eso de sí, sus en la parte intereses. del juego. Son cosas muy diferentes. La libertad de un país que ojalá y la pudiéramos estar celebrando. Pero lleva nada. El nuevo, pues en ese nada, sus palabras han sido muy puntuales. Yo controlo Venezuela y el petróleo es de nosotros. Sí, sí, y sí. Vamos por, Con un vamos por vestido de 20,000 Latinoamérica. pesos o no sé cuánto Entonces, que se puso bueno, Aqua, ¿verdad? Esa es la parte. Del sí. 14 De hecho es ese. Bueno, no es 14.500 14,500 No sé dólares. si No, quiere- ¿dólares o Dólares. pesos? Sí, Según dólares. yo eran Entonces, Farfetch. claro. Según yo eran pesos. Y alguien se lo Dólares, cuestionó, sí. Qué alguien indigno. no A sucede, ver, ¿no? no me Entonces, voy a bueno, quedar. estos Checa, son los checa, sí, sí, comentarios Farfetch. referentes a Delcy. También pues el Miami Herald en el que fue octubre del 2025 habla de esta reunión que tiene Delcy con algunos de las personas del gobierno estadounidense, en donde supuestamente pactan este cambio siempre y cuando se respete pues el orden que tienen ellos, el respeto a Chávez, el respeto a Maduro, pero pues entregándoles el petróleo, ¿no? Entonces, pues la verdad, lo vuelvo a repetir, me encantaría estar celebrando una verdadera libertad de todos los amigos y ciudadanos venezolanos, pero pues no lo veo de esa manera. Y si quieren ahorita que cerremos la mesa, doy mi opinión sobre nuestra presidenta. Ah, bueno. Ania. Pues mira, yo antes de entrar de lleno a este tema, porque en el bloque pasado nos faltó decir, porque se habla mucho del derecho internacional, yo quiero aclarar una cosa. Soy politóloga de formación, me gusta mucho todo el tema de las relaciones internacionales. El derecho internacional no puede y nunca va a estar por encima de la dignidad y las libertades de la persona. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Por supuesto que hay mucho que debatir sobre cómo está planteado hoy en día el derecho internacional. Yo creo que incluso se podría reescribir. Yo creo en las organizaciones internacionales, pero no son perfectas. Hay mucho que hacer allá adentro. Ojalá un día me inviten a trabajar en alguna de estas organizaciones, porque creo que hay mucho que hacer y porque no se formaron por capricho de alguien, se formaron porque urgía un nuevo orden mundial y en la política internacional. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que María Corina Machado, bueno, yo creo que primero la foto, pues obviamente es una foto que causa ruido, te choca cuando la ves, verlas a ellas tres juntas, porque son tres mujeres que no representan un bloque homogéneo, no representan una misma visión política. O sea, por un lado tenemos a una María Corina Machado, que no me parece que sea casualidad que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, no me parece que sea casualidad que sea una de las grandes figuras, no la única, pero una de las grandes figuras de la oposición al régimen autoritario del chavismo y de Maduro.
no me parece que sea casualidad que sea ella de quien estemos hablando hoy. O sea, yo no creo que sea traidora a la patria, ni a patria, ni mucho menos que practique la prostitución política. O sea, más bien yo creo que es alguien que no tuvo temor de enfrentarse a un régimen autoritario, que no tuvo temor de sacrificar a su propia familia para hacer algo por su país, perfecto o imperfecto, eso lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero ella hizo algo, ella levantó la voz. Por el otro lado tenemos a una Claudia Sheinbaum, que es la presidenta constitucional de este país, eso hay que reconocerlo porque afortunadamente pues todavía somos un país democrático con instituciones, etcétera. Que, ojo, Bueno, si no estas contamos que hubo instituciones fraude, ¿verdad? cada vez se han ido debilitando más. Sin embargo, me parece que la postura del gobierno mexicano pues ha sido muy laxo respecto a todo este tema y a mí me preocupa. Tú ahorita decías, me tienen los pelos de punta este tema. A mí también, porque a mí me preocupa la relación tan cercana de nuestra presidenta con un personaje como Maduro que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos por un sinfín de crímenes. Entonces, esa parte a mí me preocupa. A mí me gustaría ver a una presidenta más comprometida realmente con la defensa de la soberanía de las instituciones de nuestro país y menos con la defensa de alguien que hoy está enfrentando la ley por cuestiones que aquí en México se niegan. Es que la soberanía hay que es con el tener- narcotráfico. Exacto, no es hay que con los- tener mucho cuidado con eso. Y por el otro lado tenemos a una Delcy Rodríguez que representa al régimen chavista y al régimen de Maduro. Sí, fue nombrada presidenta interina, pero curiosamente ella estaba en Moscú el día que Estados Unidos se lleva a Maduro. O sea, si eres la segunda al mando de un país como Venezuela y están invadiendo tu país, ¿qué haces en Moscú? Eso por un lado. Por el otro, pues me parece que, decías que María Corina Machado no tiene el control de nada en Venezuela. Por supuesto que no. El control lo sigue teniendo el régimen autoritario, el ejército, el control del ejército lo tiene Cuba. Seguramente poco a poco entrará a Estados Unidos y me parece que es una gran jugada, una gran estrategia que no lleguen ahorita a gobernar ni Edmundo ni María Corina Machado porque el país no está para eso todavía. Necesita haber un proceso de transición. Es como cuando aquí cambiamos de gobierno, siempre tiene que haber un proceso de transición, nada más que allá no hay instituciones, no hay claridad, no hay estabilidad económica, no hay democracia. El ejército incluso hay un riesgo de que el ejército haga un golpe de Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Insisto, me parece una imagen pues bastante fuerte, contradictoria, pero que sí nos debe invitar al análisis, al debate, a cuestionarnos qué queremos para nuestro país cuando está Claudia Sheinbaum al frente de él. Y algo muy importante, el liderazgo de los países o las estrategias políticas no se definen por género. Hoy coincide que sean solo mujeres las que están en esa imagen, pero eso no lo define el género. Y necesitamos pues que México tenga claridad de qué es lo que queremos defender como un país parte de la región latinoamericana. ¿Qué quiere defender realmente Claudia Sheinbaum para los mexicanos? O sea, yo entiendo que como mandataria pues debes de tener ciertos afines con otros países o existe la diplomacia, etcétera. Sí, nada más que tú eres la cabeza de un país. ¿Qué vas a defender para tu país? Y creo que eso lo tenía muy claro María Corina Machado y por eso hoy es una de las figuras más importantes de la oposición en Yo Venezuela. creo que Claudia tiene muy claro, ¿no? Sí, O yo sea, creo que lo que tiene claro Claudia Ujú. es que es mujer tapadera. A Del sí la veo como una mujer jaque mate en el juego, ¿no? Sí, en serio, ¿ves? Nos leemos la mente. Y María Corina creo que es una libertaria, pero bueno, vámonos con Peggy y lo Yo creo que Claudia tiene bien claro para quién está gobernando y quiénes está gobernando. Creo que eso no nos debería de quedar duda. O sea, para Lo el vemos narcotráfico. todos los días, ¿verdad? Exactamente. O sea, están los narcopolíticos y para quiénes y para su partido y no está gobernando para el pueblo, si no, no estuviéramos todas las reformas y la desaparición de todas las instituciones que hemos tenido. Sin embargo, pienso que es una figura clave para Latinoamérica, para las alianzas que se pueden lograr y ojalá y pueda representar realmente en esto como figura clave al pueblo
de México y escuchar a su gente. En el tema de María Corina difiero pues del cielo a la tierra con Claudia. Claudia lo sabe, ¿verdad? O sea, ahí sí, no hay manera, porque para mí alguien que traiciona a su gente o es un traicionero político, pues mi pregunta es, ¿quién es realmente un traicionero político? El que traiciona a su gente, el que es un presidente que está constantemente traicionando a su gente, que no ve por sus derechos, o Bueno, una ni persona, presidente, porque las 3 si le elecciones podemos fueron, llamar sí, así, o una no persona legítimo. que alza la voz por su gente. O sea, ¿quién es el que realmente está traicionando? Que trae los ojos del mundo a su país para observar, porque gracias a ella se ha logrado todo lo que se ha logrado. El país por primera vez tuvo esperanza el año pasado cuando fueron elecciones con ellos por todo lo que lograron Edmundo y María Corina, cómo mancuerna con toda la población y el cómo se organizaron. Para mí eso demuestra un gran liderazgo que yo creo que muchas de estas personas, inclusive Claudia y Delcy, no tienen el liderazgo que tiene María Corina. Y lo ha demostrado en la calle, en las urnas, la cantidad de Sin el servidores poder que del tiene, Estado. sin el poder del Estado, Ojo, cabe eso mencionar. está. Y eso es impresionante y que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque Delcy es una persona impuesta que está ahí ahorita, le tocó ser presidenta interina, Conviene al juego. circunstancialmente, tal vez por traiciones políticas, volvemos al mismo tema, por lo que como haya sido, pero ahí está, ¿verdad? Por lo que haya logrado. Entonces, para mí no es una figura admirable. Y Claudia, pues yo nunca he visto ese liderazgo que tienen, o sea, ni ese arrastre que tiene esta mujer con su gente, con su pueblo. Me gustaría, lo he dicho muchas veces, me gustaría tener una presidenta que realmente nos represente a todos, que sea realmente líder y que podamos sentirnos orgullosas. Y no nada más presidenta, presidente también. Yo nunca he sentido ese orgullo por un presidente o una presidenta de nuestro país, porque realmente no nos representan. Recordemos que patria y soberanía, hablamos de gente que con patria, sin patria, y estamos peleando que quiénes son y que quiénes son. Pues yo creo que la gente que alza la voz por su gente, realmente es la gente que siente la patria de su No, país. y aparte Y que ama a su país y que respeta a su país. O sea, una persona que no respeta ni los usos ni las costumbres de su país, que no ve por los derechos, que no ve por los derechos humanos, que no ve por sus instituciones, ¿cómo podemos decir que es una persona patriota? No, y aparte, Entonces, ahorita ahí es donde yo somos un difiero mal de todo necesario para eso. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos el país vecino, tú eres la presidente y entonces te está valiendo lo de los aranceles, porque si estás pronunciándote así, olvídate de las prórrogas, olvídate de la economía, si ya está estancada, se va a estancar, se va a ir para abajo peor en México. Entonces, tienes que jugar estratégicamente sin estar retuiteando y tuiteando y haciendo como si fueras tú, pues sí dependes del juego político de Estados Unidos. Carolina. Pues mira, precisamente el Foro de Sao Paulo en 1990 planeó un orden comunista para América Latina. Y hoy se enfrenta al nuevo orden de derecha del presidente Trump. Y aquí en esto que estamos hablando, que coincido muy bien también con ustedes, con Ania, que decía ahorita, esta foto causa ruido, esta que tenemos aquí atrás, pero a mí me causa el ruido porque María Corina despega, o sea, digamos, brilla al lado de estas dos figuras que han estado muy cercanas y han estado apoyando a regímenes totalmente destructores, que ya lo dijimos, tiranos y criminales. Hay un punto importante. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué pasa en este nuevo orden? En este nuevo orden, vamos a decir, de Trump, y en este nuevo orden que se está implementando, esta geopolítica de la que vamos a hablar, cómo están cambiando las cosas a nivel América y a nivel mundial, internacional, hay una persona que está alineada al nuevo orden. Es Corina Machado. María Corina, ella está clara que sí le interesa este nuevo orden, en donde Trump ya lo dijo. Trump en este nuevo orden no quiere países comunistas, no quiere países narcotraficantes, no quiere líderes, gobernantes y políticos, líderes de cárteles, y no quiere tampoco cultura woke, porque todo eso es lo que ha estado limpiando él en este nuevo orden. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Claudia, desgraciadamente, como actora principal de este, digamos, cambio que hay, que está en México, y como dicen ustedes, le tocó el liderazgo. ¿Qué está pasando con Claudia? Claudia no es que no quiera. Claudia no puede decir que está a favor de que sean libres los venezolanos, porque Claudia tiene un pacto desde hace años. AMLO
que lo empezó AMLO. AMLO empezó su Que ahorita amistad. vamos a hablar de eso en el tercer Sí, tema. AMLO empezó su amistad con Chávez, desde ahí siguió con Maduro, ellos lo apoyaron a llegar donde está y por supuesto Claudia está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Claudia está metida con este grupo del Foro Sao Paulo que hoy se les está viniendo todo abajo. Pero vamos a centrarnos en María Corina, que yo también, en mi Clau, tampoco coincido contigo en María Corina, pero sí estoy totalmente convencida en lo personal y sobre todo por los hechos, porque hay que irnos a los facts. ¿Qué pasa con María Corina? María Corina es una luchadora auténtica. No, es muy poca la gente que hoy en día levanta la voz por su país. Es difícil hacerlo. Por Si en el miedo, pasado en el pasado aquí, veámoslo en México y en Nuevo León, en el pasado había voces aguerridas que se levantaban. Yo no critico que ahorita haya menos voces, quizá hay más amenazas, es la situación en la que se está viviendo, pero hoy por hoy no es fácil, si nunca lo ha sido fácil, menos en estas circunstancias, de tener a un criminal que en cualquier momento no solo te puede desaparecer a ti, a tus hijos, a tu familia. Entonces, eso es algo de alabar de María Corina, pero fíjense nada más cómo ha manejado todo. Yo también la admiro a ella, esa paciencia y esa capacidad de tranquilizarse, porque muchas veces en el foro, los ánimos tan caldeados, tan agresivos que vivía Venezuela, puedes hacer cosas que no las piensas, pero ella todo lo hizo muy pensado. Finalmente, no coincido en que Trump la está haciendo a un lado, al contrario. Miren, rápidamente, Marco Rubio lleva 15 años analizando la política de Cuba y de Venezuela. Esto que vieron ahorita y que se hizo en menos de 2 horas, esta operación quirúrgica de Estados Unidos, fue planeada desde hace muchos años y ahora con Trump se consolida. Recuerden, en el gobierno de Biden Biden ofreció $25 millones por la captura de Maduro. Entonces, había países que ya no lo reconocían del mundo, muchos. Entonces, esto es claro. Marco Rubio ya traía la estrategia, se dieron las condiciones, entra Donald Trump a gobernar, se dan las condiciones, ellos luego declaran, ¿no? Decretan que los países con narcotráficos y con cárteles se consideran narcoterroristas. Entonces comienza todo este plan, ahora sí, que a lograrse, que como bien lo dicen ustedes, no lo dudan los analistas americanos, no lo duda mucha gente en el mundo, que por supuesto que colaboraron, Delcy, Diosdado y todo ese grupito de Maduro lo traicionaron. Es muy probable que lo hayan traicionado, por eso están las cosas así. ¿Y qué pasa con Marco Rubio? Que Marco Rubio está haciendo, ¿por qué él está llevando a cabo todo esto? Mucha gente habla de Trump, pero realmente, digamos, el ingeniero, el que está planeando todo esta transición, el que de hecho los garantes de la transición son los Estados Unidos, es el garante, es el gestor de esta transición que es ordenada. Y rápidamente, María Corina no es que no la hayan querido ahí. A María Corina y tanto a los opositores se dieron cuenta primero los Estados Unidos que no estaban en Venezuela, están fuera. Y número 2, dicen analistas en Estados Unidos que sí se habló con ellos. Lo primero que hizo Marco Rubio y Trump, hablar con ellos y preguntarles, ¿tienen un plan? ¿Ustedes tienen un plan para una transición ordenada o un plan para reconstruir Venezuela? En ese momento no había. Entonces ellos tuvieron que transitar con este tema del gobierno interino que lo encabezara Delcy, que pues, y la misma María Corina cuestionó a Delcy en su entrevista. Hubo una entrevista interesantísima el día de antier en Sean Mejor di la Hannity fecha. le hizo, sí, Ajá. el día 4, Sean Hannity hace una entrevista con María Corina en vivo. Y bueno, ahí fue donde dijo precisamente que le quería compartir el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pero luego también habló y dijo, ojo, tengan cuidado, yo sé que así tiene que ser la transición, pero es muy peligrosa Delcy. Ella también lo dijo, que le preocupaba porque ella la conoció, cómo era traicionera, cómo actuaba, pues el daño que le había causado a Venezuela. Y por eso rápidamente en esta entrevista, ella también dice palabras importantes, pero María Corina a lo que se centra, el bravo pueblo de Venezuela. María Corina nunca habla de ella, por eso sí quisiera dejar claro, no es una mujer que quiera ser protagonista. Hoy en día también muchos liderazgos caen en ese protagonismo excesivo, ella no. Ella siempre le da su lugar al pueblo de Venezuela. María Corina dice, el bravo pueblo de Venezuela salió a la calle en 30 países y 30 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitable transición de Venezuela a la libertad. O sea, ella le da siempre el crédito a su gente y eso es valioso. Eso es valioso Sí. decir, todos fuimos... Oye, Pues Marce, yo quiero nada más agregar algo bien rápido. Yo no le haría tanto mérito a Delcy Rodríguez, o sea, me parece que ella tuvo que ver en la operación y todo, pero Es no por le la haría tanto circunstancia, mérito. es una liderazgo circunstancial. Más bien quizás está correlada. Y algo que mencionaba Caro sobre el nuevo orden mundial, etcétera. Ojo, el orden mundial o regional no depende de un solo país, o sea, esto no depende de Estados Unidos. A ver,
Después de Venezuela, Noruega es uno de los países también con mayor reserva petrolera. ¿Por qué Estados Unidos no va por el petróleo en Noruega? Porque Noruega es un país democrático, con instituciones fuertes, con economía estable, con paz, con libertad, con ciudadanos Valores. comprometidos que pagan un montón de impuestos. O sea, No habría en Venezuela excusa no para había- poder Digo, estamos interpretar. hablando de primer mundo, ¿verdad? Y ojo con eso, o sea, porque, a ver, por eso yo insisto, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum en México para que lo que sucedió Lo en que digan Venezuela en Palenque. no pase en nuestro país? Bueno, pues por lo ojalá pronto, lo que digan en Palenque ya. Es que de por verdad lo mi pronto el deseo para petróleo- este nuevo año es que no, es Que que no, ella le entre en ojalá, la cabeza ojalá. que tiene que defender a México y a los mexicanos, no a López Obrador, no a Ojalá. pero Maduro, no a Cuba. no al Hoy Foro de sale Sao en el Paulo. periódico Vamos al, Cuba, al el siguiente tema. petróleo que le Vamos al manda siguiente México a tema porque Cuba. si no nos alargamos. El siguiente No tema más falta mi opinión sobre Claudia Sheinbaum. es que el siguiente tema es Claudia Sheinbaum AMLO o lo quieres dar aquí. Yo creo que en el siguiente es la doble moral. Por ahí nos vamos a ir. Pues yo- Entonces, bueno, bueno, No, dale, porque dale. quería hablar sí me de gusta, Claudia sí como... me sí, gustaría. sí. La verdad es que, bueno, primero que nada, en México yo sí conozco a muchas mujeres que levantan su voz, aunque se jueguen la vida y la vida de sus familias y que no se prostituyen políticamente. Ojo, si María Corina no fuera protagonista y no estuviera besando por donde camina Trump, que Trump ni la ha recibido ni se ha sacado una foto y nada más la mencionó para hacerle a un lado, le hubiera dado dedicado el premio Nobel, no a Trump, ni se lo quisiera regresar a Trump, sino a las víctimas, a los presos políticos de su país, Venezuela. Sí se los dedicó. Sí, se lo ¿Se dedicó. lo Sí, dedica dedicó. primero a Trump? Sí, ¿Se lo no, dedica no, primero a no, Trump? No, No, claro, perdóname. ¿se lo quiere regalar a Que se, Trump? que se arme Pero la eso fue controversia. ahora. No, se lo Antes nunca dedicó se lo dedicó. cuando le habla el del Premio Nobel de la Paz a decirle y la Se lo dedicó a despierta. su gente. Dice, no es para Cuando mí. lo esto no es para anuncian, mí. cuando se lo anuncian a cuando ella. cuando le hablan por teléfono y María Corina se oye que se está levantando así de que ¿quién es? Exacto, ahí es cuando Le dice, es que estás nominada, pero tú el Premio Nobel de la Paz. Y tal, tal. también en el Ella discurso dice- cuando lo ella recibe dice, también. no es para mí, es para el pueblo venezolano. O sea, ella dijo, ¿A quién se lo está queriendo regalar ahorita? pero no Trump. entiendo el punto. ¿Por qué no le regala si no están protagónicos? Es que está con la alegría de la celebración de la libertad. Pues con la alegría de la Sí, libertad imagínate, no se con lo esa- das ella a tiene Trump, que- pero se ella lo das tiene- a tu no, pueblo y a Claudia, las víctimas, Ella por tiene que Dios. jugar un juego también. A Entonces ver, es estamos- prostitución política. No, Ahí va a es que, hablar de Claudia es que las mujeres clave en el nuevo orden, a ver, las mujeres no estamos... Entonces, perdón. No, perdón. Es, o eres mujer tapadera, o eres mujer que por las circunstancias, ahí está, Delcy, o eres mujer que tienes que aprender a jugar el juego también de acá, porque no todo es nada más el derecho humano y tal, porque si no, de nada va a servir que haya creado todo este movimiento con Edmundo González y toda su gente, si ella va a jugar fatal al lado de un Donald Trump, que es un egocentrista. O sea, si vamos a irnos a desmenuzar la personalidad Entonces de se cada vale uno y ser tal. indigno. No, no es indigno, No, es jugar el muy juego, indigno. cero. A mí Pues, se me perdón, hace, pero a mí se me vuelvo a hace que tienes que aprender a jugar el juego en a ver, hay un presidente de Estados Unidos que quiere recuperar, ser el superpoder otra vez, con todo este ego, si han visto la narrativa de todas las redes sociales de cómo se pronuncian como si fuera una película de Netflix, de State Department, aquí estamos, somos los mejores, todo de negro y rojo y tal. toda la producción. La producción narrativa de Christine Noem, Pam Bondi, todas las mujeres. O sea, entonces tú tienes que entrar ahí a jugar un juego de cierta forma político para que quepas en este nuevo orden. Porque si no, todo el trayecto que han hecho, todo el camino que han edificado o que han surcado, no va a servir de nada. Mira, si yo quiero No va a servir de compartir nada. esta libreta con alguien, porque conviene para el movimiento, por Para lo que la yo gente, lucho, lo hace para la para gente. la gente, pues igual y lo voy a compartir. Sí. Y no le puedo llamar yo prostitución política porque no me estoy Exacto. vendiendo para nada. No se está No estoy vendiendo. vendiendo a mi país, no estoy vendiendo todo. Entonces reconocen ¿Quién como vende? digna No, a Delcy, porque espérame. entonces ella sí juega el juego político, nada Yo más nada es más, yo no derecha o dije, izquierda. yo no dije Por eso, eso. Claudia, nada más aclarando, hablando sobre el tema. Estás hablando de una trayectoria entera de una persona que ha Que no puesto ganó que es la elección. perseguida políticamente, que no ha traicionado, porque si se hubiera traicionado políticamente, se hubiera vendido hace mucho, inclusive hubiera vendido a Edmundo González. ¿Cómo salió Inclusive eso, para el poder, sí, el no, simple hecho, pero porque si se lo hubiera, van a ir los hubiera,
hubiera sucedido eso. Hay una trayectoria de más de 20 años de ella por esta lucha en esta oposición donde ha demostrado una y otra vez que no ha traicionado por lo que lucha ni por lo que ve. A ver, hasta el para día de concluir, hoy. el simple Hasta el día de hoy. para irnos En al otro cambio, tema. estas otras dos personas sí. Pero el ¿verdad? simple hecho, Sí, mira, sí, sí. una cosa, el simple hecho de ir a recoger el Premio Nobel de la Paz y tener que evadir 10 puntos militares con pelucas, lancha, a Curazao, no sé qué. 3 horas o sea, en el mar. que eso no es venderse, perdóname, Ay, pero eso no perdón, es pero a mí venderse. este drama de 3 horas en Curazao, No, es que quién no es sabe drama, cuánto, no, me suena a nada. Sí, o sea, no Me es drama. Me suena nada junto a las madres buscadoras que se han jugado aquí la vida. Pero ese es otro tema, mi alzando, Clau. no, 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 Estamos alzando la voz, porque de ahí a que la señora sea una heroína, Esto es pero bueno, gravísimo. No, vamos no. a, A ver, vamos, termino con concluir. concluyo con Claudia Sheinbaum. Primero, Claudia Sheinbaum no está defendiendo a Maduro, está defendiendo el respeto a la institución de la ONU, a nuestros valores constitucionales y también a todo lo que tiene que ver con el orden internacional, con los tweets. Qué raro que Yo los creo tweets, que ese es el siguiente los tema. tweets, pero no estamos hablando del narcotráfico todavía. Los tweets sí se valen cuando tuitea Trump, pero no se vale cuando tuitea Claudia, son cosas como raras. Primero, ella reconoce la intervención y que nunca ha traído democracia, bienestar y la paz. El continente americano pertenece a cada uno de los países que le conforman. Yo como mexicana y como latinoamericana se lo agradezco enormemente y no pienso reconocer, espero, este nuevo orden en que Trump se siente el dueño de toda América. Cita a Lincoln diciendo que define la democracia como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y al mismo tiempo cita a Juárez con el respeto al derecho. Es la paz. Ella hace una declaración muy importante. Recalca la lucha compartida en el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada, que es lo que más le importa a Trump, en 4 puntos muy interesantes. El primero, el respeto a la soberanía internacional. Pone el punto claro defendiendo, obviamente, la soberanía mexicana. Segundo, el respeto a la soberanía internacional, la responsabilidad compartida y diferenciada, el respeto y confianza mutua y la cooperación sin subordinación, que es muy importante. Aclara que para México la prioridad es reducir la violencia y construir un espacio de justicia. Y habla claramente de la entrega ya de decenas de delincuentes extraditados, de los detenidos, etcétera, pero sobre todo hace también hincapié sobre la entrada ilegal de las armas de Estados Unidos para armar a los cárteles Bueno, mexicanos. y ahí te voy a detener porque siento que se va a alargar estos 40 minutos. Yo porque nos vamos a la doble moral. agradezco Vámonos a que la mi doble moral. presidenta diga Es que doble moral. el país se respeta y que el país es un México libre, independiente y soberano, y que en México no hay cooperación, no hay más que cooperación y no subordinación. Yo como mexicana lo vámonos al agradezco. siguiente segmento, que es la doble moral, a raíz de, creo que vamos a jalar el hilo al siguiente. Inaceptable, gravísimo, exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y los gobiernos del mundo deben manifestarse con toda contundencia repudiando esta acción ilegal y unilateral en contra del pueblo de Venezuela. Y el tema que las 5 traíamos aquí es México. Es México, Estados Unidos, y bueno, aquí se armó un poco fuera de cámaras de por qué siempre hablamos de Morena, pues es el gobierno que nos gobierna, por así decirlo, el gobierno en turno. Entonces, obviamente, a ver, yo cuando empecé a leer los tweets, yo decía, Dios mío, por favor, ya no escriban más, ¿por qué se están poniendo? AMLO, ¿por qué salió de su escondite a decir? Y aparte cerrar el tweet diciendo, y no te mando un abrazo. A ver, eso es una provocación. Es una provocación para que se jale el hilo y diga, a ver, pero no están en esa posición. No están en esa posición que van a salir embarradísimos en todo el juicio de Nicolás Maduro y
Cilia Flores. O sea, van a salir embarrados porque ya empezó a salir la Embajada de Venezuela en México embarrada con el tema de la cocaína y todo el dinero que se movía. Ya está, o sea, si se creen intocables, no son intocables. Yo sí creo que aquí debió de haber sido un poco más diplomática la cosa, que no fue diplomática. Ahora, nos puso a los mexicanos también en peligro la presidenta Claudia, porque si tú como líder de nación lanzas un tuit de esa manera, te estás poniendo de un lado de la historia, que ya sabemos que es del lado de la historia incorrecto. Yo sí creo que es el lado de la historia incorrecto. Estás del lado de los dictadores, estás del lado del comunismo, estás del lado de los no derechos humanos, estás del lado del narcotráfico, estás del lado de todo lo que no debería pasar en una democracia, de las no instituciones. Entonces, aquí sí pudiste decir otra cosa más diplomática, no se hizo y por ende nos van a castigar y van a ver. Yo les reto que eso de los aranceles y las prórrogas y el nuevo TEMEC nos va a perjudicar horrores. Y si Petro y Colombia ya están al tú por tú con Estados Unidos, los que seguimos somos los mexicanos. Y esto que sucedió junto con José Ramón López Beltrán, que qué tiene que andar haciendo, opinando, digo, me parece, digo, eso está saliendo también de las arcas de Morena de estar oficialmente como líder de Morena y tal, porque tienen tantas cosas, digo, estaban en Italia, estaban en vacacionando, ¿sí? Es una copia y pega de los Nicolasitos, de Nicolás Maduro, de los hijos. Entonces, a ver, ¿qué es esta doble moral? Marcela Garza, en lo personal, cree que sí es una doble moral. Sí, claro. Carolina. Pues mira, antes que nada, llamó mucho la atención lo que tú decías, ¿no? Que AMLO aseguró que ya no iba a salir para nada de su trono, de su reino, más que para defender a Claudia. Y de pronto salió para defender a Maduro. ¿Por qué? Porque esto está muy claro. Sí, sí hay una doble moral. Y yo les voy a decir algo que quizá lo recabó Mexicanos contra la Corrupción, es un dato importantísimo de esta doble moral, pero este amaciato entre Maduro y entre AMLO, entre Morena, es muy fuerte. Miren, ustedes se acuerdan del desfalco de Segalmex, Sí, aquella claro. estafa maestra, que todavía 15,000 millones de dólares y todavía seguían en las investigaciones. Bueno, en el año 2019-2020, Maduro compró 67 millones de dólares, le compró a Segalmex de alimento para Venezuela. ¿Y qué creen que hizo? Lo vendió a sobreprecio. Lo vendió a sobreprecio a gente que no tiene ni capacidad económica para comprar nada, se lo vende a sobreprecio. Segalmex y Maduro crearon una red que movió millones de dólares, se está destapando todo esto. Y estos millones de dólares pasaron por, fíjense, por puertos, por aeropuertos y bancos de todo el mundo, ahí lavaban. Este rastro trataron de evadirlo, sin embargo, Estados Unidos incluso evadieron las sanciones de Estados Unidos que les ponían a toda esta situación de Maduro. Por eso da risa esa frase de AMLO que ni Bolívar ni Lincoln, lo que tú decías ahorita, aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara con tiranía. El que está actuando con tiranía, señores, es AMLO y Maduro. Ellos son los que están en esta colusión que ahora Claudia, ¿qué tiene que hacer? Claudia se tiene que cuadrar. Claudia está ahorita acorralada, ya lo hemos dicho, está acorralada y en esta doble moral que ella misma sale en cada mañanera a tratar de limpiar la cara y a veces ni eso, de toda esta doble moral de que somos una pobreza republicana. Nosotros los de Morena practicamos la pobreza republicana y de pronto cada fin de semana y cada vacación está Noroña en Europa, como tú decías, están viajando por todo el mundo los principales líderes morenistas. Entonces, ¿a qué están jugando? Es obvio que el comunismo, que las dictaduras son para enriquecer a los líderes que las manejan y para empobrecer a todos los demás. En esta doble moral también estamos viendo algo que da preocupación, que es ahora, el día 3 de enero, Venezuela, Cuba vivía de Venezuela, que ahora que le van a dejar mandar petróleo, para mí la gran preocupación es que ahora Venezuela va a vivir de México. Cuba va a vivir de México, así como lo hacía con Venezuela. Entonces, ahora una primera plana del norte es esa, la cantidad de petróleo que México le está mandando a Cuba. Entonces, aquí es
Ojo, Claudia, ¿dónde está que lo haces por cuestiones No, y humanitarias? te voy a hacer un paréntesis Sí. ahí. Dice la presidenta Claudia en una mañanera, pero eso se ha hecho siempre. Sí. Pues no. En el gobierno de AMLO y Claudia aumentó casi el 56% de ese, Así es. de mandar el petróleo para allá. Entonces, Sí. no es una cosa que se hacía todo el tiempo. Sí, entonces yo creo que esta doble moral es para mí muy clara. Claudia no está, te lo digo, amiga Clau, Claudia Sheinbaum no está haciendo estas declaraciones por defender una soberanía de México y decir que ella está a favor de que no se, y no intervenciones. Ella está haciendo estas declaraciones porque realmente son cómplices de una estrategia, cómplices de unos gobiernos que Del quieren- narcoestado. del narcoestado, cómplices en lavar dinero, cómplices en recibir pasaportes diplomáticos Utilizan el AIFA. que les mandaba Utilizan Maduro. el AIFA. El para AIFA mover- se construyó para eso, bien dicho. O sea, todo lo que estamos viendo aquí es simplemente entre amigos defendiéndose o, como dicen por ahí, dando patadas de ahogado. Y creo que hay una frase que a mí me llama de las más auténticas que hay: dime con quién andas y te diré quién eres. AMLO anduvo con Maduro y con Chávez. Morena llegó al poder y todo lo que dijo en campaña, muy pocas cosas se cumplieron. Simplemente el tema de primero los pobres. A mí esa frase me da tanto, me estremece tanto decir, si primero fueran los pobres, todos esos millones que están gastando en sus viajes, pues váyanse a la pobreza extrema y comiencen a invertirlos ahí, ¿verdad? Comiencen a dar infraestructura a toda esta gente pobre que no tiene ni siquiera calles pavimentadas. Entonces yo veo una doble moral muy fuerte. Creo que este es un tema muy interesante. Un partido Morena que obviamente tiene que haber gente buena en ese partido Morena, pero también hay gente y sobre todo líderes muy metidos con el tema del narcotráfico, muy involucrados con estos cárteles que ya evidenciaron que Maduro estaba directamente influenciando en los cárteles de aquí de México, y estamos en ese gran problema. Estados Unidos le está haciendo lo mismo a Claudia que le hizo a Maduro. 15 veces dialogó con Maduro, Marco Rubio y Trump y le decían, te damos una salida, te damos una salida. Te mandamos a Turquía, ya tienes en el banco millones y millones y déjanos volver a hacer democracia, a volver democrática el país de Venezuela, darle la libertad. Maduro no quiso. A Claudia le dice, te ayudo, Claudia, te ayudo. ¿Me dejas? Cooperamos para sacar a los narcos. No, Mr. President, no, Mr. President. No, le dice no y no y no. ¿Hasta cuándo le va a volver a llamar? ¿Y cuándo vamos a recibir a lo mejor una sorpresa? Yo creo que debemos ni siquiera tenemos que analizar tanto, solo es ver la retórica oficial que hay y las acciones concretas de estos personajes. La retórica oficial siempre es primero el pueblo, la soberanía, la autodeterminación, la cooperación, etcétera, pero en los hechos se muestra otra cosa. Siempre cuando hay algún tema aquí en nuestro país de peso, la culpa es de los gobiernos y administraciones anteriores, como aquí lo tengo, algo de lo que estaba analizando. Hay una selectividad en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley se aplica solamente para los que son para sus opositores o para quien les convenga, pero realmente cuando se muestran pruebas de, por ejemplo, los hijos de AMLO, la corrupción, las redes de corrupción que hay, el tema del narco, cómo Adán está Augusto metido Adán Rodríguez. Augusto con gobernadores, gobernadoras de otros estados, etcétera. ¿Qué ha pasado? Nada. Dice que pongan una denuncia ante la fiscalía. Esa es la respuesta de la presidenta. Y la fiscalía en es sus de mañaneras, Morena. y la fiscalía, y no pasa nada. Pero si es de cualquier otra persona, hay una persecución. Hay una persecución a las personas. Entonces, por eso hablo de la doble moral, de la retórica oficial y de las acciones concretas. ¿Cómo tratan a las madres buscadoras? ¿Cómo tratan a la manifestación, por ejemplo, esta que acaba de pasar, la de la generación Z, la tortura, los golpes que se vivieron, lo que hay? Pero cuando hay otro tipo de manifestaciones, entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, no, todos pueden pasar, no pasa nada, no hay una violación a los derechos humanos ni a la violación a los derechos a manifestarnos. Hay una complicidad tremenda
y una violencia tremenda en esto. La corrupción está en todo el sistema político. Digo, Ania, tú estás ahí ahorita, estás en el gobierno, pero en el poder no, a lo que voy en el poder legislativo, pero me imagino que lo puedes ver perfectamente bien, cómo la corrupción está metida en todos lados. Obviamente, como lo decíamos hace rato, no es un tema solamente de ahorita, viene a años que viene haciendo eso, pero ahorita es mucho más grande, más notorio y tenemos que hacer algo porque está en juego, si queremos, la soberanía de nuestro país, porque puede intervenir otro país y les estamos dando la excusa perfecta para hacerlo. Ya el mensaje fue muy claro del país, estemos de acuerdo o no, el mensaje es muy claro. Entonces yo les recomiendo a todos estos políticos que se pongan las pilas, no den excusa y que se pongan a trabajar realmente por el pueblo y para el pueblo. Que nosotros los ciudadanos, eso es lo que necesitamos. Recordemos que la soberanía es, aquí lo apunté, que es un pensamiento que tuve ayer, la soberanía emana del pueblo y la autodeterminación es la capacidad del pueblo para decidir su propio destino. Entonces, si nosotros estamos decidiendo nuestro propio destino, si tenemos autodeterminación y soberanía, debemos de alzar la voz, pedirle y exigirle a nuestra presidenta que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar por nosotros y que se pongan a escuchar a toda la gente que está sufriendo de algún tema de seguridad, de pobreza, de salud, la falta de medicamentos que hay en nuestro país, etcétera, que eso es lo que necesitamos. Y que el juego de diplomacia no se haga con tweets, porque en un 2x3 nos dormimos, van por Groenlandia, los que seguimos somos nosotros. O sea, es la verdad. O sea, este tipo de diplomacia, que somos el país vecino estratégico, no puede ser con unos tweets ahí atacando de una forma como si se creyeran intocables. México es clave para Latinoamérica. Totalmente. Oye, a mí me llama mucho la atención cómo hoy la presidenta Sheinbaum sí apela a la ONU y a las organizaciones internacionales, pero cuando yo fui a la Corte Interamericana a denunciar la violación a los derechos humanos de su gobierno, se burló desde la mañanera. Entonces, esa es la doble moral, ¿no? Esa es la hipocresía de decir, cuando te conviene, cuando tocan a los tuyos, sí apelas a la comunidad internacional, y cuando hay que señalar lo que tu gobierno está haciendo mal, ahí sí te burlas, porque se burló explícitamente en la mañanera. Segundo, yo soy parte del Poder Legislativo desde el 2018, desde que inicia el régimen de Morena, porque es un régimen, y soy parte de la oposición, y desde el 2018 se les dijo, están operando conforme al manual del Foro de Sao Paulo, exactamente lo que está haciendo Venezuela: debilitar a las instituciones, perseguir a la oposición, perseguir a los medios de comunicación, tomar el control de los poderes, debilitar a uno de los poderes como es el poder judicial. Lo estaban haciendo. Y después, todos, y a lo mejor ahorita Claudia nos puede dar mejor ese dato, muchos de los altos funcionarios de Morena han recibido entrenamiento y adoctrinamiento en Cuba. Es lo mismo que pasaba en Venezuela, ¿eh? No por nada, o sea, no es casualidad que hayan muerto 32 cubanos el día que fueron por Maduro, porque son soldados, porque era la guardia principal de Maduro, porque Cuba no tiene dinero, Cuba nadie da un peso por ellos, pero ellos dan a Venezuela y a los países de la región que son parte del Foro de Sao Paulo, los ayudan con entrenamiento, con adoctrinamiento, con estrategia militar, con estrategia de contención, y a cambio cobra con petróleo. Y lo peor del caso es que ese petróleo no es para que haya una mejor calidad de vida para los cubanos o para los venezolanos. No, es un petróleo que se usa para que los mismos del régimen autoritario se sigan enriqueciendo, y además lo usan para comprar beneplácitos, para comprar pasaportes diplomáticos, para comprar aviones. O sea, ni siquiera es para mejorar la situación del pueblo, y es dinero que no se van a acabar en su vida. O sea, es lo peor del caso, por eso les cancelan cuentas en Suiza y no sé dónde. Eso está pasando en México. Por eso yo al principio decía, mi deseo mayor para este año es que Claudia Sheinbaum recapacite, que no seamos otro Venezuela, que nos cae en la boca la oposición, figurativamente, ¿verdad?
que no suceda esto con nuestro país. Por supuesto que yo no estoy a favor de que ningún país venga a gobernar nuestro país. Yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, creo en la democracia, creo en las libertades, defiendo las libertades de las personas todos los días. Me he puesto en riesgo por hacerlo. He sacrificado cosas por hacerlo. Por eso me preocupa lo que está pasando y por eso alzo la voz, por eso me duele. Ahorita lo decías, ves los videos de los testimonios reales de los venezolanos y se te parte el alma, porque no quieres que eso pase en nuestro país. Yo no quiero que eso pase en nuestro país. Por eso yo sí quisiera y hago un llamado al gobierno de Morena, pongan manos a la obra. Empiecen a perseguir a los delincuentes, al que sea, porque para la narrativa en contra de Calderón y de Fox y del que me pongas, les ha servido mucho la narrativa para el discurso, para ganar adeptos, pero no han perseguido a uno solo, ni uno solo está juzgado. Nada más Genaro García Luna, pero eso fue Estados Unidos, por cierto. Entonces, si es Calderón, si todo esto es culpa de Calderón, de Fox, de quién sabe quién, de ahorita decías Lili Telles, no sé qué tiene que ver Lili Telles con todo esto. Al que sea, persígalo, pero persíganlo, apliquen la ley, pero aplíquenla parejo. Porque lo que pasó con el tren interoceánico, hay un audio que comprueba que los hijos de López Obrador están involucrados en la corrupción de ese tren y hubo muertos. Entonces, en las espaldas... Y se burlan casi, el escarrilamiento sería otra cosa. En las espaldas de los hijos de López Obrador hay muertos. Ese es otro punto de la doble moral. De esas vidas. Eso es parte de la doble moral. Entonces, presidenta, ponte las filas. Si tienes que cooperar con Estados Unidos, coopera. Si no quieres cooperar con Estados Unidos, haz valer la ley en nuestro país, pero hazlo en serio, respetando las instituciones. Ahí viene la reforma electoral. Y yo lo decía, el 3 de enero lo puse en tweet, porque pues ¿dónde más lo pones, verdad? ¿Qué tanto se va a parecer la reforma electoral de Claudia a la Constitución Bolivariana de Venezuela? Ojalá que en nada. Porque lo que tenemos que hacer aquí es hacer valer la ley, fortalecer nuestras instituciones. Ningún país se va a meter en México si nosotros fortalecemos nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra economía. Si eso no sucede, olvídenlo, estamos en riesgo y por eso tenemos los pelos de punta, porque estamos en riesgo, porque alguien se lo dijo, sigues tú. Yo no quiero que siga Claudia, yo no quiero que siga México, no yo no queremos, quiero que Estados sí, Unidos totalmente. y que ningún país entre a nuestro país. Muy Pero buen ¿qué punto. vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Morena? ¿Qué van a hacer los legisladores? De nada sirve que Noroña ahí salga a pedir que liberen al pobrecito preso de Maduro, preso político. No invente, señor. No, por favor, o sea, no le queda. De nada sirve, defiendan las instituciones, o renuncie a su cargo como senador si no le sirve de nada ser un contrapeso al Poder Ejecutivo del Poder Judicial. Desmantelar los cárteles que hay en México, eso es lo número uno. Los criminales de cuello blanco que lo están que al quiere lado Estados de Unidos la es presidente. eso, que se acabe el narcogobierno. Eso es lo número uno. Por eso no podemos... Muy buenos puntos. Que deje proteger al crimen organizado. Totalmente, Claudia. A mí me encantaría que empezáramos a hablar de la doble moral del ciudadano, porque tenemos los gobiernos que los mexicanos hemos elegido y ahorita hablamos mucho del tema sobre el respeto a las instituciones. Híjole, sí se vale el respeto a las instituciones que deseamos en México, pero el derecho internacional y que se pasen a la ONU por enfrente y lo demás, eso sí lo defendemos dizque en pro de la libertad. Esa es una que tenemos que checar nosotros. ¿Qué onda con nuestra doble moral? Claro, se vale que señalemos al gobierno actual, nada más que ese gobierno actual que también está conformado por todos los acuerdos y personajes también de otros gobiernos, cuando empezó todo este tema del narcotráfico, que ya lo vimos que salía hoy, inclusive en el periódico y ayer, el nombre de Calderón en estos nexos entre Venezuela y México. Y van a salir más. Y van a salir N, ¿verdad? Está bien, N pero nombres. también Y los que López Obrador gobiernan nunca hoy. juzgó a Ahora, Calderón. También los de hoy. A mí me hubiera gustado que ese tuit de López Obrador hubiera sido por las víctimas del descarrilamiento del tren. Que hubiera salido por eso y no se hubiera metido en esto. ¿Por qué? Porque en eso sí él era el responsable de ese gobierno. Ese es un buen punto, Claudia, sí. Y no de esto. Totalmente. Tercero, en el tema, Trump no está amenazando a la presidenta, está amenazando al narcotráfico. Tiene muy buenos acuerdos con la presidenta, al grado que van más de 50 extraditados para allá. Ya hemos avanzado completamente de una manera diferente, igual y no a la velocidad que quisiéramos, pero sí hay presión de Estados Unidos y sí hay ganas de México en cuanto a que cambió esa política de abrazos mejor y no balazos.
y para que entrara ahora el tema con Claudia Sheinbaum, ¿no? Van más de 1000 detenidos, Pero son espérame, NN una pausa toneladas. ahí. No puedes separar a la presidenta Claudia del narcotráfico, ¿verdad? No, La estás separando. no, Estás perdón, diciendo, por supuesto, no podemos, no lo quisiera puedes yo, separar porque No. vivimos en un narcoestado. no la estoy separando, Ah. ojo. Y esto es bien delicado para que sigamos hablando nosotros del narcogobierno, del narcoestado. Estamos viendo que es el pretexto que ahora utiliza Estados Unidos para intervenir en los gobiernos. Creo que efectivamente, como muchos países, Pero no tenemos creo el que sea tema. pretexto. No, no, no. Oye, Porque- está no, fue el comprobando. pretexto que utilizó primero fue el tema humanista y ahora es el pretexto que utiliza, como lo está diciendo Pero ahora, es que se están para el muriendo gobierno. Pero no puede, pero a ver, miles y ojo, miles de no, pero a ver, navegadores ojo, de ciudadanos por supuesto americanos que por no, fentanilo. Estados creo que es el Unidos tiene pretexto. muchísima información. A ver, es que Claro. yo coincido contigo. Con eso Coincido, negocia. Claudia. A ver, Claudia, yo coincido en que sí es un no, a ver, pretexto, pero no se los narcotráfico- demos. No, No, se no, lo no, demos. exacto, No, el pero no se los pretexto demos que en le el das- discurso. No, ojo ahí, Tampoco. ojo ahí, A ver. perdone. A ver, no, el no, está bien, narcotráfico yo me- no nació con López Obrador, eso No, es claro. A ver, no, nadie ha dicho eso. Nadie, nos Nadie vamos es a Blanca cegar. Nadie ha Paloma, dicho ¿verdad? eso. El pretexto no es el crimen organizado, no es el narcotráfico. Estados Unidos tiene mucha información. La prueba está es que fue por Maduro. No, el pretexto que le da a los países, a un país como Estados Unidos, es que se debilite internamente. Un régimen autoritario como el de Venezuela fue el que acabó con la soberanía de Venezuela. Y si Claudia sigue sin fortalecer a nuestro país, va a acabar con nuestra soberanía. Y por supuesto que Pero no nos- solo Estados Unidos, China también al rato los Pero vamos a nos tener toca aquí. como mexicanos también cambiar esa narrativa. Por Dios, cada vez que salimos a alguna parte y vemos que los papeles que nos da Hollywood, que cuando nos entrevistan, el narcotraficante, no es cierto. Sí tenemos narcotráfico, por supuesto, como muchos otros países, pero tenemos una riqueza y el pueblo mexicano es increíble en N aspectos, desde culturales, laborales, etcétera. Bueno, Entonces, pues que los yo actores creo que tenemos que acepten ser papeles muy de- delicados ya también en cambiar la manera, porque es el pretexto que está haciendo Estados Unidos, cuando antes su narrativa era Pero es humanitaria. que no podemos dejar de sucede. hablar de lo que está no. sucediendo. Y si me dejan imagínate. hablar, porque yo les di Sí. chance a Ándale, todas, sí, ¿verdad? tienes toda la razón. Entonces, es que eres como no sé. la controversia en la mesa. No, pues entonces, Le sí. pones mucha emoción. Yo veo a Claudia. las A ver, mujeres. Deme chance, dice Claudia, Sí, deme chance. sí. en Medio Oriente las sigo viendo con burkas y las sigo viendo pobres y las sigo viendo víctimas de un régimen. Entonces entendamos, por Dios, que vienen a todo menos a libertarnos. Entonces, creo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va muy de acuerdo en muchas de las políticas de este nuevo orden que está tratando Trump. Tan es así que está presentando esta cooperación, no sin dejar de defender nuestra soberanía. Habla con Trump de temas muy serios como el tráfico de armas, con las que arman a los narcos aquí en México, para que suceda el estado de guerra en el que tenemos. Van las toneladas de fentanilo y de coca que también se han estado deteniendo, cosa que antes no sucedía en el régimen de Andrés Manuel. Y ojo, creo que el gobierno de Estados Unidos va por Groenlandia y va por Cuba con este tema que le va a impactar directamente con el tema de Venezuela. Pero a quien está amenazando no es a México, está amenazando al narco. Está trabajando ya para poder, estamos viendo lo que pasó con el cártel de los pero es Chapos. que hoy del el Chapo, narco, y hoy de en los México es el chapitos. narco. Pero pues es que para mí México son tradiciones, es cultura, son Sí, campeones sí. olímpicos, Pero el etcétera. gobierno, se Pero refiere al gobierno. lamentablemente hoy un el narcoestado. Pero no gobierno podemos es hablar de narco. todo el gobierno. Entonces vamos a hablar de No, un no. Samuel García narcotraficante, No porque estoy pues en hablando el de todo- gobierno en Guadalajara está el tema del No, cártel no, de Nueva a ver. Generación, etcétera. O sea, vamos también nosotros a cambiar la narrativa porque también tiene que ver con este tema de No, la... yo no voy a tengo cambiar la una narrativa duda. del Yo tengo narcoestado. una duda porque Está ahorita infiltrado. Está infiltrado en todas, el narco, por supuesto. Por eso, pero no pero es a ver, contra- la líder de nación. Tenemos que a ver, reconocer que esperen. está en un país, en el narco Correcto, infiltrado. que no se me la olvide líder ahorita de porque diste un nación, dato la muy líder de importante. nación, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, debe dejar esa narrativa mañanera maquillada de fachada de todo está bien, o sea, y Adán Augusto, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, a ver, sí, o sea, vamos a hablar así, las cosas como son, ahí están las cosas. Entonces, no podemos estar hablando de, es que es un pretexto y es que no sé qué, cuando estamos sumergidos en un narcoestado, Pero con nadie, cero instituciones, nadie ha dicho con una que sea... fiscalía a modo, con los 3 poderes cooptados, secuestrados. Pues tenemos Secuestrados instituciones por que Morena. esta presidencia, como las anteriores, han sido democráticas por un INE. ¿Cuál, Entonces, perdón? ¿Qué? tenemos instituciones. ¿Cuáles? El INE, por ejemplo. El INE. ¿Tuvimos Contadey. una elección democrática o no? No, y la hombre, anterior, y la anterior, y la cero anterior. democrática.
con supuestas, ¿cómo dicen? Cuando van a hacer la... Lo que yo La vi, secta. lo que yo no, participé, no fue cuando una elección ponen a democrática. participar a los ciudadanos. Tristemente, Cuando me hubiera dicen, gustado "Hey". decir que sí. No, que hacen este tipo de los observadores ciudadanos y todo es a modo. El plan C nos vino ¿Desde cuándo es a modo, el- Marcela? ¿Desde cuándo es a ¿Desde modo? que Desde naciste? que no, desde que nací no, o sea. Entonces había elecciones democráticas cuando eras chiquita. Ojo, ni soy priista, ni soy panista, ni soy perredista, ni soy una periodista. Pero lo que veo hoy, no quisiera que el día de mañana mis hijos y mis nietos, que todo este plan C y todo este descarrilamiento, por no decir otra cosa, de cómo está sumergido en un narcoestado en México, no se está haciendo nada. Y tenemos una presidenta que puede hacerlo. Yo sí confío en que, o sea, ojalá, me encantaría ver a la presidenta Claudia Sheinbaum tomando el toro por los Lo cuernos. informan en No las lo está mañaneras. haciendo, no lo está Marcela, haciendo. te va un ejemplo de lo que estás diciendo. Eso que tú estás diciendo, Está dando espérame, resultados. no, eso de los resultados, de los no sé qué, es porque Omar García Harfuch está súper en cooperación con Estados Unidos. Que depende Omar Entonces, de quién, de la presidenta. No, abrió Oye, Omar, ahí te va un perdón. ejemplo de lo que Entonces- dices de las instituciones. Un ejemplo clarísimo de que se están debilitando las Sí, instituciones. debilitando, pero sí porque tenemos. así lo marca el manual. Ojo. Es la elección del Poder Judicial. Todos los candidatos a jueces fueron a modo. ¿Y cómo se aprobó la reforma al Poder Judicial? Porque Morena tiene A mí sí me cooptado indigna todo la esto. Cámara de Diputados y la Sí, Cámara sí, de sí, sí. Senadores. Pero Marcela Es una dijo que no había forma, instituciones. es Una que cosa se han es ido- que las se han ido denunciamos inclusive debilitando. nosotros. A ver, incluso los instituciones órganos democráticas no hay. al no Hay respetarlas instituciones nosotros. morenistas, Exacto. ¿ok? Ahora, o sea, a hay mí, yo instituciones tengo una morenistas. duda porque Sí, ahorita claro. Caro dio un dato que a mí me preocupa mucho porque decías que estaban llevando esclavos de Cuba a Venezuela. México ha traído muchísimos Así médicos es, cubos, entonces no así se les es. paga a ellos. No se entonces, les paga. el Ellos gobierno de lo Morena dijo la está diputada importando ¿Cómo esclavos. traza o qué? Sí, Eso es gravísimo. este dato lo dimos en diciembre, lo da una diputada republicana de Florida, María Elvira Salazar, Ah, sí. es su nombre. Ella da el dato y dice, señores, dentro de todo los problemas que tenemos con México, se está violando el TEMEC. Y ahí lo dice, porque una de las aclaraciones del TEMEC muy puntual es que estos tres, Canadá, Estados Unidos y México, no pueden tener empleados, no pueden contratar trabajadores como esclavos o una trata de personas. Eso no puede haber. Si tú vas a contratar a alguien, tiene que ser bien pagado, con un Falso. salario Hay una justo. partida presupuestal ahora- que yo conozco del área de bienestar en donde se le están pagando los Pero médicos Claudia, cubanos. pero esta Falso. diputada mostró la los vi. datos de que de cada $100 que ganan los cubanos, vi. los médicos en Yo México, estoy hablando no de algo que alguien Sí, sí, dijo, sí. sino de pero alguien ella que yo vi. mostró la prueba, esta diputada estadounidense mostró la prueba de que de cada $100 que ganan estos cubanos que están en México trabajando, de cada $100, $95 se van a Cuba. Les dejan $5. Y eso mismo pasaba en Venezuela con los cubanos. ¿Y por qué se Entonces, van a pero- Cuba? pero sí es de llamar Porque la ellos están atención. adoctrinados. Pero ese es un Cuba. pueblo adoctrinados, por eso. pero México ellos sí le tienen- paga lo que haga Cuba y ellos No, quieren. no, Pero Venezuela, México les ¿eh? debería de México sí pagar les- directamente a México- ellos y está México mandando el paga- dinero a Cuba. México está al pagando gobierno. Ahí directamente a ellos y está el listado de la personas. doble moral. No les paga México debe de directamente. pagar. Es La lo que verdad. me llama la atención, o ¿Qué? sea, las similitudes entre México y Venezuela con todas estas transacciones Las que se hacen acciones con Cuba, similares, sí. con los médicos, con la gente, con los militares, con el entrenamiento, con el petróleo, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención y me preocupa. Por eso les digo, O sea, para ti sea, no hay no- doble No, moral, a ver, Clau. conozco ese documento porque mi cuestionamiento fue al revés. ¿Por qué sí hay para traer médicos cubanos y no hay para medicinas? Entonces, sí se les paga y sí se les paga personalmente porque porque traemos médicos conozco el cubanos y documento. tenemos Eso ahí médicos tráenos el mexicanos. documento Sí, para como entonces muchos trabajo. le sindicatos, podemos escribir no, a la no, no, legisladora, a ver, ¿verdad? La de tal- Florida tal y cual está. decirle, oye, Entonces- María Elvira, te equivocaste, no estamos violando Pues el más TEMEC. bien que María Elvira no miente, investigue bien. No, porque no, sí mejor está. traer el Esa es- documento que esa tú es una. dices. Mira, Y hay que yo investigar. creo que en este Ah, eso tema, es inclusive que si Cuba, que si todo, Y dos- yo no estoy de acuerdo en que se le esté pagando a médicos cubanos, no porque no crea que sean buenos, ¿eh? Es que aquí hay Claro, porque médicos creo sin que hay trabajo. cubanos, Claro. Aquí hay médicos miles de cubanos muy médicos sin buenos. Ese fue mi trabajo. cuestionamiento, Claro, Peggy. Y es te justo. entiendo por dónde Número vas, es ¿por qué no contratas a los médicos mexicanos? Que no hay Porque trabajo. no hay trabajo para los médicos mexicanos, que son muy buenos, y porque hay una falta de medicamentos y una escasez de medicamentos. ¿En dónde está el dinero? Que no se fugue ese dinero, que se quede aquí precisamente para cubrir La todo soberanía. esto, y ese es Justo el ese que- fue mi que hace mi falta, pregunta y además mi exactamente, pregunta creo también radicaba en si esos médicos venían a capacitar, porque sabemos que Cuba sí hay muchos avances en ciertos temas y luego se retiraban y contrataban mexicanos. Pero más mi pregunta era sobre todo por qué no se estaba aplicando ese recurso al tema de las medicinas.
Entonces, son cosas completamente diferentes. Por supuesto que creo que hay doble moral. Hay doble moral en el gobierno y hay doble moral con la ciudadanía, por supuesto. Y creo que hay que hacernos responsables nosotros, porque nosotros nos elegimos, nosotros somos los que elegimos. Ahí viene el Totalmente, también. 2027, entonces está bien fácil eso de culpar y poner. No, y además no hay que poner nada más a estos. Hay que ponerlo de todos los colores. Ah, no, eso sí, Porque por supuesto. parecería otra tema siempre. Yo no estoy en contra de que sienten en el banquillo los acusados a los personajes de Morena, que como lo dijo Carolina, hay buenos y hay malos, pero vamos sentando también al resto de la, Pero es que de ahorita la banda, yo porque creo para que que exista no un podemos poder perder el hay tie- acuerdos. Está bien, y van a salir a relucir diferentes exgobernadores, expresidentes, ex todo. Pero yo creo que hoy por hoy, si no vemos la realidad tal cual es, si no estamos viendo que unas elecciones fueron ganadas por campañas electorales financiadas por el narcotráfico, porque es la verdad. O sea, eso le llamamos democracia aquí en México. Y eso desde ahí tenemos que partir. Pero también Es algo una doble moral decir pero que se ojo. ganaron unas elecciones con dinero mal habido del crimen organizado. Creo que desde ahí Marce, partimos pero de algo unas muy elecciones importante, manchadas. algo muy importante. Los gobiernos panistas, y esto yo sí lo puedo decir totalmente, los gobiernos panistas nunca intentaron debilitar a las instituciones, por el contrario, o sea, fueron gobiernos que le apostaban a las instituciones, que le apostaban a la democracia, a la participación ciudadana. O sea, eso creo que nos separa muchísimo del régimen de Morena. Entonces, yo coincido contigo, si vas a señalar a uno, señala Sí, a a los de todos. todos los No podemos colores. generalizar, porque por López ejemplo, Obrador no juzgó a uno solo del gobierno de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de Fox, ni de nadie. Se sabe Claudia que hubo lo- pactos. Solo Claudia- le sirvió de discurso. y Claudia lo está haciendo. Y la otra, no podemos generalizar en que todas las campañas Claudia lo está haciendo. políticas están pagadas por el narcotráfico. No dije Hay- todas, dije. Por ejemplo, Morena, vamos a decirlo, porque yo conozco campañas, por ejemplo, que en el caso del Huachicol, financió Carmona y otros que tuvieron la dignidad de decir, no, y vamos a hacer las cosas bien. Bueno. Como el difunto Carlos, como yo, que también dije, no, o sea, no podemos generalizar. No, Volvemos no, a lo mismo. no en estoy todos los temas que generalizando. hemos Sí dije tratado. todos, no dije todos. Hay dije- que ver tonalidades de grises, Sí, no es blanco sí, ni sí. negro, Estoy ya basta hablando de la elec- derecha y no, la estoy izquierda. hablando de- O sea, yo cuando hablé de eso es de la elección presidencial. O sea, una elección presidencial que sabemos que fue manchada por todo esto y decimos que fue democrática, desde ahí me preocupa. Desde ahí es una doble moral. Y una prueba Es son los decir- crímenes, Marce. ¿Cuántos candidatos se asesinaron? Alcaldes y a otras candidaturas, fue terrible. La gente a lo mejor ya lo veía como normal, pero, o sea, ¿cómo es posible la cantidad de crímenes que hubo en las elecciones? bueno, ahí va la doble moral. Conclusión. Ahí va la doble moral. Me molesta que estas elecciones que han estado manchadas por el narcotráfico, por papapal, pero viva Trump que vino y salvó. A ver, espérate, vámonos a la elección de Estados Unidos. Entonces, de verdad, Nadie debemos de hemos dicho tener... viva Trump. No. Pero Trump sí se Ahí va. vale que se meta al orden internacional. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es tiempo de verdad. Pero esta es una en que hagamos historia diferente. una No, perdón que reflexión sea tan personal. No, Claudia, perdón que sea tan reiterativa. Yo lo dije en cada uno de los bloques. Esta lo mesa dije. va a durar 3 horas, no importa. Es que Donald Trump, yo nunca dije qué bueno que Donald Trump. Estados Unidos entra a los países cuando los países solitos terminan con su soberanía, debilitándose internamente sus instituciones, la su perfecta democracia, su excusa. ciudadanía, Es la- etcétera. pero es una excusa. Sí, pero van yo por nunca otro dije interés. que Estados pero Unidos, yo qué no, bueno. yo no señal, Bueno, yo no, yo señal- menos yo no ni te las señalé escucho a Pero, ti. nunca pero es decir que el viva tema Trump. no es si Estados Unidos lo hace, el tema es que estamos haciendo los países de la región Exactamente. latinoamericana para que ni Para Estados que no nos Unidos, suceda ni eso. China ni Rusia. Sí, pero eso empieza por Ahora, una se reflexión quejan de personal. Estados Unidos. Por eso. Venezuela está invadido por Rusia, por China, por Cuba, por Irak. O sea, por Dios, no. Y tampoco lo justifico, No, por claro. supuesto que no, pero a lo que voy Bueno, es, pactos es que comerciales. no, yo no quiero. Todas en esta Y el mesa decir estamos que en estamos contra de la felices por los intervención. venezolanos, yo sí estoy feliz por los venezolanos. Y Por si tuvo que supuesto, intervenir, viva la Trump, libertad. tuvo que intervenir porque yo entiendo esa otra parte, le tengo empatía a esa gente y entiendo que cuando tú estás ya hasta acá, ¿quién te va a defender? Las instituciones, la democracia de un país que no tiene democracia, la patria, la soberanía sociales. de un país que no tiene El soberanía, pederasta y que no tiene violador, patria y entonces. todo. Es como cuando se meten, mira, en un ejemplo muy... Pues es que Para muy- concluir, mira, porque nada no- más así ahí está el un- viva una- Trump, el pederasta y violador no, sí no, se vale no que está intervenga. bien. Oye, Espérame Es que tantito, no no, es un segundo, Trump, denme un es minuto, Estados Claudia, no pongas Unidos. palabras en mi boca, nada 30 más segundos, una Carlos, sí cosa, estoy fracasando en una media cosa que hora. quiero terminar así con, A ver. nada más una analogía, una pequeña analogía Vamos, más pues, ni modo. burda y muy burda. El que lo vea, lo ve. Acá, de este lado, tengo una vecina que escucho
que la están golpeando todo el día. ¿De que verdad? violentan a su hijo. No, es una analogía. Yo de Dije, por verdad eso dije una analogía muy dije, burda. no, pues qué horror. No, yo hubiera hecho algo. No. Y pues, ¿qué te pasa? Fíjate, te pones a platicar con ella. Oye, te recomiendo que vayas a las instituciones, que vayas y denuncies. Y denuncia. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y ahí estás escuchando todos los días. Estás escuchando que están golpeando, que le están haciendo algo a su hijo y todo. ¿Y qué hace? Vas a las autoridades, vas tú, voy yo. Oye, ¿sabes qué? Voy a poner una denuncia, mi vecina está, ¿qué pasa? No podemos hacer nada, señora. Sí, no podemos no. intervenir porque no podemos entrar a su casa. Y así te la pasas por años. Y un día escuchas que ahí está el señor otra vez y todo, y que yo puedo hacer algo. ¿Dejo que la maten? O nada más como, O te metes no me a su permite la casa ley, no hago y nada, tiras y la me quedo en mi puerta. casa No, sentada y ya no hago nada. Así se sentían los venezolanos. O sea, los venezolanos, o sea, por eso ellos no, ¿qué importa? Ellos mismos lo dicen, ¿qué importa si tiene que venir Trump o que y tenga deja que venir? tú Si eso. hubiera ido otro país, hubiera sido lo mismo. El tema es que están las felices fiscalías se porque usan, tienen esperanza por primera no, vez y en las vivir en fiscalías se libertad. usan para Tienen esperanza. amedrentar a medios de comunicación, activistas. Digo, aquí han llegado denuncias de diferentes lugares, pero amedrentar, para ver, callar. yo estoy Entonces, feliz por los ese tipo son venezolanos. las instituciones que Feliz queremos. por Todos los estamos felices. Todos estamos Oigan, felices pero una por los cosa rápida. venezolanos. Se han hablado sobre todo mucho de Trump y sobre todo una parte negativa. Yo voy a puntualizar con hechos una cuestión que a mí se me hace positiva de Donald Trump. Número uno, desde que entró Trump, el régimen iraní está a punto de colapsar. Maduro está arrestado en Nueva York. Venezuela va a dejar de mandar petróleo a Cuba y está en los primeros pasos para la libertad. Rusia no ha podido meter las manos, ni China tampoco, en Europa. Y otro importante, en menos de un año Trump ha provocado un cambio radical en todos estos temas de gobiernos, dictadores y opresores a la libertad. También hay que reconocerlo. La Pero ola además- opositora no llegó sola. Bueno, Pero La además, ola ya opositora- último, Donald Trump, Estados Unidos no es Donald Trump. O sea, Claro, no claro, crees que él sabe, no sí, crees que el porque él viernes- también puede traer doble moral, como dices tú, Claro. ex convicto. Pero también hay que decir No, todo, pero no a hay ver, que decir había hechos todo, de un había lado todo y del un otro. trabajo Pero de lo que hayas inteligencia dicho, y de investigación. como mujer no puedes estar a favor ni de un pederasta ni de un violador. No, A ver, pero de ahorita no Estados estamos Unidos. hablando de Trump. Yo hablemos hablamos de Estados Unidos. Esas Estados políticas Unidos, públicas de Estados Estados Unidos. Unidos. Conclusión, públicas. conclusión. Doble moral hay en todos lados, en Estados Unidos, con Trump, con la presidenta Claudia, con tal. Pero aquí la cuestión es, en el juego político, en el nuevo orden, hoy por hoy, con la detención e intervención, caída, como le quieran llamar, de Nicolás Maduro, la doble moral que tiene México, ¿jugar a favor o en contra?